que comparten, no sobra la recomendación. La clase está siendo grabada. Hola Jonathan, ¿cómo está? Ah, no, esa es Ivonne. Dice hola Jonathan. Le dice Ivonne a Jonathan. Listo, Bueno, saludo a Jonathan otra vez, a Jonathan, bienvenido Jonathan, buenas noches, Dianita, buenas noches, Gaby, buenas noches, Juan David, buenas noches, Sa buenas, profe. Jimena, hola, ¿cómo estás? Sa Jimena, María Alejandra, Melcidec, buenas noches Melcidec, esta semana estaba hablando de ti. Estaba hablando de tu nombre, que no me acuerdo por qué. Ah, porque estábamos hablando de nombres de marcas y me acordé de tu nombre. Luego te cuento cómo llegamos a eso. Ivonne, buenas noches, Luis Fernando, Lady Paola, y quiero que haya alguien más abajo. No, creo que eso estamos. Listo, chicos. Pues nada, bienvenidos a su segunda clase de identidad corporativa. Escuchan a la Marianita llorando que se acaba de levantar. Entonces, bueno, buenas noches, Lady Paola. Ah, no te vi. No sé si ya te vi por acá. Bueno, entonces, chicos, hoy vamos a ver la clase de hoy se llama Concepto Creativo, ¿vale? Y esto lo vamos a encaminar a nuestro primer corte, a nuestra primera entrega, que es lo que vendría siendo el examen, el parcial, que va a ser una campaña de intervención. ¿Listo? Entonces, las campañas de intervención se refieren cuando nosotros de alguna manera exponemos al público, a un grupo objetivo, a unas personas, a la sociedad, ciertas problemáticas que a todos nos tocan, ¿sí? Por ejemplo, temas de violencia sexual, temas de violencia infantil, temas de maltrato animal, temas de cáncer o de cuidados del cáncer de seno, ¿entienden? Ese tipo de campañas que son muy importantes y que a veces como que no hay suficientes, ¿sí? Entonces, en ese manejo de esa campaña vamos a entrar a revisar muchas cosas que luego nos van a permitir ir cuadrando el objetivo de la clase, que es crear una identidad corporativa para un cliente o para una marca, ¿sí? En específico. Eso es como el gran proyecto de este curso, así como el semestre pasado fue un libro que pues no lo hicimos impreso, tocó hacerlo digital por la coyuntura en la que estamos, pero pues el gran proyecto de esta clase es crear todo un manual, toda una identidad corporativa a una empresa, a una marca, que yo les iré pasando más adelante los datos cuando lleguemos en ese momento. Entonces, esta primera parte va a ser sobre crear una campaña de intervención, así se llaman, ¿listo? Entonces, hay muchos temas que se pueden tratar. Está el tema del suicidio, que le llaman la muerte silenciosa, donde no se habla mucho de eso porque hay como un tema de que la gente replique esos actos suicidas en gente que está de pronto teniendo problemas de depresión, la de misma depresión. Ahorita con todo este tema de la pandemia se han disparado los casos de la violencia intrafamiliar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que podemos abordar desde esas campañas de intervención que nos van a, digamos, a dar la experiencia para poder ir creando más adelante toda una identidad corporativa. En el video que les compartí, que lo volví como a grabar y les volví a hablar sobre diferentes cosas en cuanto a la identidad, ahí les doy como unos parámetros y una organización sobre los diferentes temas que vamos a estar trabajando en el semestre. Y estoy aún terminando de cuadrar el tema del pacto de aula, donde está todo el cronograma de las clases y las fechas, porque pues esta materia yo no la dictaba el profe Nico. Entonces Nico me está como dando unas asesorías sobre manejar el método de enseñanza con la clase y yo obviamente estoy aportando de mi experiencia como diseñador también al método. Entonces estoy en eso, espero terminarlo esta semanita y se los estaré publicando para que lo revisemos más adelante. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, les voy a compartir las diapositivas que les preparé para hoy. Tomen apuntes, no se confíen de que la clase está grabada. Lo ideal es que tomen apuntes. Déjenme un segundito, voy aquí organizando las imágenes. Bueno, ya están organizadas, voy a como abrir la presentación. Pero cierro, antes de cerrar, voy a como acá. Listo, y bueno, entonces aquí voy a compartir pantalla. Voy a también a grabar esta clase yo. Bueno, démosla ahí, ahorita la grabamos. Yo también tengo un programa para grabar clases, entonces a veces démosle presentar ahora toda tu pantalla.
Vamos a previsualizar esta pantalla. Ahí ya les va a dar, creo que ahí están ya observando la pantalla. Parece ahí como una especie de boceto de rostro 3/4, verbo en perfil. ¿Me confirman si les aparece así? Sí, ¿Sí está, señor. sí está así? Listo, muy bien, gracias. Voy a presentarles acá, dar la presentación. En un segundito cambiamos acá la previsualización. Listo, y minimizamos acá. Ok, por acá, listo, aquí voy observando. Bueno, listo chicos, voy a subir acá el audio para poder grabar bien e iniciar grabación. Ahí estoy grabando también la presentación de la clase. Bueno chicos, entonces como les decía, esta va a ser su segunda clase de identidad y vamos a dar comienzo. La clase de hoy se llama Concepto Creativo. Concepto Creativo es lo que vamos a empezar a desarrollar para luego ir organizando mejor las ideas y llevar una correcta comunicación en la marca o en la campaña que vamos a estar realizando. Como les digo, el objetivo de esta primera parte del curso es desarrollar una campaña de intervención. De nuevo, más adelante les comento que es una campaña de intervención y si alcanzamos la otra semana, o hoy no creo que alcancemos hoy, pero la otra semana les muestro algunas campañas en las que he estado involucrado de este tipo para que ustedes se vayan haciendo una idea más clara. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre creatividad rápidamente, porque quizás estas imágenes ya se las había mostrado en cursos pasados, son como las mismas. Tengo que como ir actualizando un poco las imágenes, pero pues básicamente es la misma información. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos somos creativos, ¿sí? Esa es como la capacidad que nos, entre comillas, nos diferencia de otros animales, razonalmente, ¿no? Hablando del raciocinio, digamos. Aunque hay animales que nos dejan súper asombrados, que son inclusive más inteligentes que nosotros los mismos seres humanos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero digamos que la capacidad de la creatividad es algo que nos identifica como seres humanos, como raza. ¿Listo? Por ahí alguien está entrando. Espérenme a ver un segundito, a ver quién es. Espérenme, voy cerrando de acá. Profe, soy yo, pero Ah, es ok. que es para apagar el celular porque está descargado y poder entrar desde el computador. Ah, listo, bien, perfecto. Vale. Gracias. Voy a decirle admitir. Ok, listo. Entonces, ahí lo voy leyendo. Ya puse ahí como para cuadrar, para poderlo leer. Entonces vamos ahí, ¿no? Entonces la capacidad de crear es algo que nos identifica a nosotros como seres humanos, pero el problema no es tanto la creatividad o la capacidad de imaginar qué es, sino cómo yo conceptualizo eso que yo creo y lo puedo presentar, lo puedo, digamos, eh, dar, ofrecer o crear, entre comillas, porque la parte de la creación algo, es un contexto muy complejo, pero es como lo puedo yo aprender a comunicar a través de imágenes, a través de música, a través de olfato, ¿sí? Del olor, a través de los sentidos, para que me entiendan, ¿vale? Entonces, cuando se habla del acto de la creación, es lo que nosotros entendemos como la capacidad de crear conceptos y nuevas ideas a través de un planteamiento mental, ¿sí? Entonces, eso es sinónimo de creatividad. De hecho, la creatividad es una inteligencia, ¿sí? Dice, hay un gran refrán que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, ahí dice el texto, ¿no? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, ¿sí? Entonces, la palabra conocido, conceptos conocidos, es muy importante, porque para poder crear tenemos que conocer, tenemos que haber experimentado, tenemos que haber sentido, tenemos que haber visto, ¿me entienden? Si yo no puedo darle solución a nada si no conozco cuál es el problema o qué es lo que yo quiero, digamos, inventar o imaginar, si yo no, realmente no tengo el contexto del problema. Entonces es muy importante la palabra conceptos conocidos, ¿sí? Entonces es entender, observar puntos de vista diferentes que me permitan llevar una idea correcta a una exposición, ¿sí? A un público objetivo, en este caso que estamos hablando de marcas. Entonces, dice, la creatividad es un sinónimo de pensamiento original. Esa palabra me encanta. La tengo que estampar en una camisa.
Creatividad es pensamiento original. La imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. ¿Listo? Eso es creatividad. Y nosotros los diseñadores o la gente que le gusta todo el tema del diseño, las artes, la fotografía, la parte audiovisual, somos personas que en nuestra, digamos, forma de ser, en nuestro ser, más que todo, tenemos a tener esos tipos de pensamientos, esos pensamientos originales o esa imaginación constructiva, ¿sí? Entendemos o vemos las formas de manera diferente como las podría ver una persona normal, ¿sí? Entonces los enfoques, la observación y demás es algo que forma parte de nuestro ser en muchos sentidos, la capacidad de ser estéticamente, tener cierta estética a la belleza o entender sobre ciertas formas, ¿sí? A través de la luz, a través del color y demás. El tema de la observación. Entonces todo eso tiene que ver con las actitudes que nos definen a nosotros como creativos, ¿sí? Y la creatividad, como les digo, es también una inteligencia. Es que la palabra inteligencia creo que tiene muchos contextos negativos, ¿sí? O digamos, es como hay una relación o hay una especie de entendimiento errado o erróneo sobre la palabra inteligencia, porque cuando uno habla de inteligencia, entonces simplemente se remite a las matemáticas o a la ciencia, y hay muchas otras inteligencias, ¿sí? Y la creatividad es una de esas. Bueno, entonces, siguiendo adelante. Ah, miren, acá está la frase. Yo sé que de algún lado la había leído, la había escuchado. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, como les digo, todos somos creativos. De hecho, eso tiene que, nos define mucho como seres humanos. Pero esa creatividad hay que aprender a desarrollarla, ¿sí? Hay que entender cómo se generan las ideas, de dónde parten las ideas, cómo yo entiendo una problemática y a través de una problemática puedo crear conceptos diferenciadores que luego permitan ser exitosos hacia el público en el que queremos dirigirnos. Entonces, esas ideas nacen de muchos factores, ¿sí? Hay factores socioculturales, hay factores académicos también, de experimentación, ¿sí? De conocimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes van a, no sé, leen un libro que les guste sobre un tema específico, ¿no? No sé, se me ocurre color, teoría del color, y escuchan una frase dentro del libro que dice la luz es color, y de pronto se les ocurre algo. Se les dice, ¿qué pasaría si yo empiezo a trabajar con acetatos de colores? ¿Cómo interfiere la luz en mi diseño? Y empiezan a surgir una serie de cantidad de preguntas. Y ese es el planteamiento mental. La creatividad se encarga a través de diferentes formas de pensar y de observar, darle solución a esas preguntas que pueden surgir de ese conocimiento, de esos factores socioculturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una campaña de intervención donde quiero invitar a la gente a leer, tengo que entender hacia qué público voy a dirigir esa campaña, o sea, qué pasa, dónde se desenvuelve la gente. Eso es un factor sociocultural, ¿sí? ¿Será que la gente a la que yo voy a invitar a leer son analfabetas? Por eso sería un gran impedimento. Tendrían que primero aprender a leer. ¿O de qué forma les puedo enseñar a leer sin necesidad de que sepan leer? Por ejemplo, yo alguna vez estuve trabajando con unos, unos procesos de crear diseño para autistas y para invidentes y fue muy interesante. Luego también les tengo que mostrar bastante documento de eso. Entonces, todo eso nace desde el desarrollo de las ideas nace desde el tema sociocultural, también de cómo nos crearon a nosotros en nuestra familia, ¿sí? Qué tan, digamos, tan cercanos a Dios somos, o si creemos en Dios o no, ¿sí? O si nos interesa más bien otro tipo de experiencias, si he vivido experiencias o si de pronto a otras personas les han pasado cosas. De ahí nacen las ideas de ir al cine, de pronto de estar viendo una película, de estar, no sé, escuchando algún tipo de audiolibro, libro, o sea, es decir, en todo momento, por eso es que dicen que las ideas hay que tomarlas, ¿sí? O hay que escribirlas, porque muchas veces uno como creativo se le ocurren muy buenas ideas, pero no las sienta, no las escribe y pues las ideas se van, porque la mente todo el tiempo está siendo bombardeada por diferentes imágenes, diferentes contextos y muchas cosas, entonces normalmente esas ideas se desechan o la mente las desecha rápido, tienen una retentiva muy corta si uno no las escribe, si uno no empieza a desarrollar. Entonces es bueno cargar como una libretica siempre con ustedes y de pronto ustedes tienen un bloqueo creativo, tienen que desarrollar algún tipo de campaña
o algún tipo de contexto o concepto para un cliente y no se les ocurre nada. Entonces, ustedes cambian el chip, se van a tomar un café, van a cine, cuando se puede ir a cine, se ponen a dibujar si les gusta dibujar, se ponen a ver una película en Netflix, es decir, y andan con una libretica ahí al lado. Y créanme que en cualquier momento, porque su mente nunca deja de trabajar, la mente de un creativo todo el tiempo está trabajando hasta cuando duerme. Y en un momento, pum, se les enciende el bombillo. Entonces ahí es donde hay que empezar a, porque obviamente los bloqueos creativos son muy comunes y eso sucede bastante. Pero entonces la idea es eso, que esa idea no se nos vaya a escapar. Y puede que la idea no sirva, puede que al final se deseche, pero va a formar parte de ese proceso, que es el que estamos hablando hoy, del proceso creativo o el que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces vamos a hablar más del concepto. Entonces el señor Francis Bacon decía que el conocimiento es poder, y es cierto, sí, el conocimiento se puede adquirir de muchas formas. Una gran fuente de conocimiento es la lectura, ¿sí? Un lector vive 1000 vidas antes de morir, el que no lee solo vive una. Yo le digo a mis alumnos, lean, ¿sí? Sean lectores o traten de desarrollar el hábito de la lectura. Y no específicamente temas hartos o cosas que les obliguen a leer, sino lean lo que quieran, pero lean, ¿sí? O sea, lean si les gusta temas específicos, no importa, lo importante es desarrollar un hábito de la lectura. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un hábito de la lectura? Que pueden argumentar, tienen la capacidad de argumentar y discernir sobre ciertos temas, ¿sí? Culturalmente su mente se expande, entonces pueden hablar y pueden entender de diferentes temas y puntos de vista y tener conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta leer mucho sobre arte y he aprendido más sobre arte leyendo de libros y escuchando que en los mismos profesores en la universidad cuando veía historia del arte, que nos mandaban un montón de guías para leer sobre por allá Mesopotamia, de Roma, un poco de guías que yo decía que arte era esto, pero cuando empecé a leer por gusto, por entender de artistas, de pintores, empecé a entender el arte, porque a mí me gusta mucho leer sobre arte, entonces, y sobre diseño. Entonces, eso es aprender no, desarrollar un hábito correcto de lectura. Es muy importante en un creativo. Luego viene el tema de la bocetación. Entonces, ahora para contextualizarles, estoy dándoles como unas pautas de cómo desarrollar buenas ideas, cómo se le pueden ocurrir buenas ideas a ustedes para que puedan llevarlo a sus clientes. Acuérdense que la mente es un músculo y hay que entrenarlo también, como cualquier músculo del cuerpo, hay que crear un hábito. Entonces, la lectura es un hábito para que su mente se vuelva más creativa. Y lo otro es bocetar, hay que aprender a bocetar, no tanto el dibujo, porque el dibujo pues tiene un proceso también digamos, de desarrollo, ¿sí? De experiencia. Uno no aprende a dibujar de un día para otro, hay que practicar mucho, pero sí por lo menos a bocetar, que si ustedes se sientan con un cliente, el cliente le empieza a dar ideas o le empieza a plantear ciertos parámetros de comunicación, ustedes tengan la capacidad de agarrar esas ideas en el aire. Les voy a contar algo que escucho mucho de mis clientes hacia mi persona, y es muy curioso porque con la mayoría de directores creativos o la gente con la que yo trabajo, he escuchado o ellos me dicen que les gusta trabajar conmigo porque yo les cojo las ideas en el aire, eso es lo que dicen ellos. Y lo he escuchado ya en varias ocasiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la capacidad de bocetar o de entender un poco a través de la imagen lo que el cliente me quiere plantear, pues es mucho más fácil llegar a resultados eficientes, ¿sí? A mí me ha pasado que hay clientes en que me dicen qué es lo que quieren hacer y ya, solamente eso. Y yo sobre lo que ellos me dicen, yo empiezo a crear toda una campaña, todo un lenguaje gráfico, ¿sí? Que obviamente está sujeto a correcciones y demás, pero yo creo que eso es como el factor diferenciador entre un creativo y una persona que trabaja más desde lo técnico, ¿sí? Yo he definido o he logrado identificar dos perfiles en los diseñadores, en los creativos, en el medio. Uno, que son los que trabajan en las litografías, que también son gente muy creativa y es gente muy habilidosa, pero por el mismo hecho de trabajar en una litografía o en un taller de diseño, se vuelven muy mecánicos, ¿sí? Entonces es como más de hacer, de producir ya. Entonces le dicen a uno, necesitamos un logo y hacen 50 logos para mañana. O sea, la calidad en cuanto a la creación es muy bajita. Y están los diseñadores de las agencias, que son diseñadores que tienen otros planteamientos y otros procesos, donde ya se sientan y hacen una lluvia de ideas, donde estudian un mercado, donde empiezan a crear patrones de comunicación, donde crean estilos, tendencias. Ese es el tipo de diseñadores en el que ustedes de pronto deben escalar, ¿sí? Sin decir que los que trabajan mecánicamente no son
buenos, porque hay gente muy buena y es, por ejemplo, yo he aprendido mucho de ellos en cuanto a la técnica, pero yo creo que la pulpa o la creatividad o el gusto de la creatividad está en los procesos, digamos, pensados más en crear patrones de comunicación que estar haciendo por hacer. Las parte técnica del diseño, por ejemplo, tiende a cansarlo a uno mucho, ¿sí? Se vuelve uno muy metódico y está bien, eso está muy bien. Lo que pasa es que a veces la creatividad se anula o no se vuelve tan importante, entonces a ellos les interesa más es la producción, ¿sí? Por ejemplo, es que esas son cosas que ustedes ven en el centro cuando dicen se hacen logos a 7.000, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes dicen, yo tengo 7.000 pesos y en la clase de Gauss voy a sufrir, o van a mirar cómo se sufre haciendo un logo correcto, o qué me dicen cuando estuvieron haciendo el monograma. Yo imagino que a varios les tocó bocetar varias veces y rayar y volver a hacer. Entonces, para que ya vayan al centro y encuentren a alguien que haga logos a 7.000. ¿Qué pasa con esas personas? Simplemente a esas personas no les interesa tanto su imagen, lo que les interesa es la producción, que les manden a hacer las 5.000 tarjetas, los 20.000 volantes, que se vea bonito, que el cliente lo acepte y mandamos a hacer, porque ellos encuentran el dinero en ese ejercicio. De hecho, el diseño, antes que ser considerado una profesión, era considerado un arte y un oficio, ¿sí? No, no era considerado tanto una profesión como ahora, entonces tendrían a regalarlo muchas veces. Yo me acuerdo que cuando estaba más pollo, de un más chino metido en esto, encontraba mucho eso, ¿no? Que regalaban el diseño. Y alguna vez tuve la oportunidad de trabajar en una litografía donde me pasó eso, que regalaban mis diseños. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen allá a alguien a que les pagan un sueldo y lo ponen a trabajar, a hacer. Simplemente haga, y pues que a la gente le guste, pero pues hacer. En cambio, las agencias, que también he tenido la oportunidad de trabajar en varias, el tema del proceso creativo y el concepto y toda la ejecución y el desarrollo de una campaña, de una identidad, de un catálogo, de un proyecto de fotografía, todo ese tipo de cosas se manejan en otras esferas. ¿Sí? Entonces son como dos perfiles dentro de la carrera que ustedes van a encontrar. Entonces, las experiencias son muy importantes, el viajar, el conocer de personas o conocer gente, el de de ir a exposiciones, el de degustar comida. Por ejemplo, saben que les doy un consejo que yo he intentado hacer mucho con mi esposa, que también es diseñadora. Vayan a probar, en la medida de lo posible, un plato nuevo todos los meses. O sea, por ejemplo, que hace unos días fuimos a comer sushi y nunca habíamos comido sushi. Y es simplemente, o prueben una carta menú, algo que nunca hayan comido. Todo ese tipo de cosas los van alimentando, les van dando argumentos para que luego ustedes puedan tener buenas ideas. No sé si me explico, pero esa es la idea, ¿sí? Vivir experiencias, por eso es importante salir, viajar. Lo que les digo, si a ustedes les gusta la fotografía, vivan la fotografía, pero no desde lo económico, no, sino de lo emocional, ¿sí? Más allá del dinero, es más un tema de lo pasional que puede ser eso. Si les gusta dibujar, si les gusta escribir, o si les gusta algún tipo de tema en específico, alimentenlo, porque eso es lo que a ustedes, ese es el motor que a ustedes les permite levantarse en todos los días y continuar en este trasegar. Y más cuando son temas de diseño y creatividad, porque a veces cuando uno se sumerge mucho en esto del trabajo, esa emoción y esa pasión tiende a bajarse un poco, y eso es lo que uno nunca debe perder. Y eso tiene que ver con las experiencias también. Entonces, en la medida que ustedes puedan adquirir esas experiencias o vivencias, les va también a alimentar su creatividad para luego desarrollar buenas ideas. Y pues ya para terminar esta charla introductoria sobre el concepto creativo y el proceso creativo, está esta frase del señor Albert Einstein que decía que el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y yo creo que es muy cierto, ¿sí? Si yo puedo aprender mucho, puedo tener mucho conocimiento, puedo saber mucho de teoría, pero si no practico, si no tengo la experiencia, ¿sí? Por ahí dice un refrán que dice que la experiencia no se improvisa, entonces pues por más conocimiento que tenga, no voy a dominar esa técnica, sino voy a dominar en lo que estoy trabajando o en lo que intento hacer. Entonces, por eso es que la experiencia es muy importante, ¿vale? En ese sentido. Entonces ahí viene el cuento del tema del concepto creativo, que era lo que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces no me voy a extender mucho en esto porque ya lo revisamos la clase pasada. Entonces voy a empezar como a cerrar unas ideas que quedan en el aire y que también pues se las presenté ahí en la videoconferencia que les subí en la plataforma, la cual invito a que saquen un tiempito y la vuelvan y la escuchen porque hablo de cosas un poco
diferentes y pues más puntuales de lo que hablamos la clase pasada. Entonces habíamos dicho que el concepto creativo es una formulación construida para sintetizar. La palabra sintetizar es muy interesante, es crucial ahí, o sea, sintetizar es simplificar, es presentar puntualmente todos aquellos elementos que permiten transmitir la diversidad de información y la profundidad de comunicación. En este caso, hablando de marcas, hablando de bienes, hablando de servicios, bueno, de anunciantes que desea establecerse en un mercado. ¿Listo? Eso es creatividad. Estas imágenes no son mías, estas imágenes son de una presentación que encontré hace un tiempo. De hecho, estas imágenes están dando por ahí vueltas en internet. Entonces, pues, me parecieron que para definición teórica está como bien y por eso se la estoy presentando ahorita. Entonces, empleando el análisis de la trascendencia de los conceptos, ahorita hablamos del concepto, ¿qué es eso? Se puede establecer a partir de 3 dimensiones. Entonces, ahí esto lo habíamos hablado en la clase pasada, la profundidad, raíces culturales del concepto, o sea, conocer hacia qué público va dirigido ese mensaje, la amplitud, aplicaciones del concepto, la paternidad, duración del concepto, ¿sí? O sea, ¿qué aplicaciones tiene? Cuando se habla de amplitud, es esa imagen, ¿qué tanto la puedo potencializar en otros medios gráficos, ¿sí? En una campaña audiovisual, en un jingle, en la radio, en unas camisas, o sea, ¿qué tanta amplitud tiene esa imagen para que la gente entienda mejor lo que, al punto en el que yo quiero transmitir el mensaje? Y la duración es cuánto dura en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay una gran campaña que, para que me entiendas, y es la vivienda, ¿sí? El mensaje de la vivienda, su dinero puede estar en el lugar equivocado, ¿se acuerdan? De ese eslogan. Eso es una campaña en la perenidad que dura, siempre ha estado como en la mente de la publicidad en Colombia. Y usted escucha eso y se acuerda de eso hoy en día. ¿Sí? La gente que tuvo la oportunidad, tal vez alguien que no, un joven que pronto no haya, digamos, escuchado esos jingles, no sabe de qué estamos hablando, pero la gente un poco ya más mayorcita y demás, escuchan eso porque eso viene desde los 90 y lo utilizaban mucho cuando empezaba la época del mundial, ¿sí? El famoso, el corresponsal, ¿se acuerdan? La vivienda, todo eso es una campaña de perenidad y, y demás. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con el concepto. Y algunos criterios, que son 8, la claridad, qué tan comprensible es, el realismo, refleja o corresponde a una realidad, la diferenciación, destaca respecto a otras formulaciones que tienen el mismo fin, o sea, mi campaña, mi imagen, mi mensaje se destaca frente a otras. Memorización, se retiene en la mente por sí mismo, que es lo que estamos hablando de la vivienda. ¿Qué otra campaña así? Por ejemplo, la del Mes Nacional de Chocolate, la que sacan del eje cafetero, que es como ¿qué? Un cafecito, una pastilla de café, una pepita de café, que lo sacan siempre como a finales de año. Es que no me acuerdo el nombre de la empresa. Café sello rojo. Café sello rojo. Eso, Águila. Águila Roja. Así ven, miren, si ni siquiera, sin yo saber el nombre, nomás describiéndole, ustedes de una vez la cogieron. ¿Me entienden? Es eso, ese es el ejercicio. Eso es lo que tiene que ver con la memorización. ¿Sí? Sin decirles, porque la verdad no me acordaba el nombre, miren, ustedes de una vez, nomás con describirles la pepita y la fecha y bueno, y demás, el personaje, el dibujo, de una vez ustedes la cogieron. Porque quiere decir que esa campaña está instalada en su mente, ¿sí? Y solo la sacan específicamente en esa época, usted no la escucha en ningún momento del año. Me sé hasta la canción, profe. Bueno, por eso, de eso hablo en mi video, porque esos temas no los logré tocar en el video de la clase pasada, entonces les invito de nuevo, vean el video porque ahí hablo de campañas auditivas, campañas olfativas y demás. Entonces, y les presento unas muy buenas campañas que es la de Coca-Cola. Coca-Cola es quizá una de las mejores empresas a nivel mundial en su historia que ha llevado correctamente un manejo de identidad y de marca a través de toda su historia. La aplicabilidad se puede utilizar en varios espacios o medios de comunicación, eso básicamente es publicidad, o sea, en que la publicidad siempre piensa en qué medios puedo exponer mi marca, ¿sí? Siempre está como muy ávida a eso. Por eso es que le meten mucha plata a los deportistas, porque saben que todo el mundo está pendiente de Ronaldo, de James, de toda esa gente, entonces marcas específicas los visten,
trabajan con ellos con contratos multimillonarios, porque más que ellos que sean muy buenos y muy talentosos es el hecho de que tienen muchos focos encima, ¿sí? Entonces eso es el tema, y eso lo hacen mucho los estudios de mercado en cuanto a marketing y publicidad. Están muy pendientes en qué medios está viendo más la gente, ¿sí? En qué medios la gente está consumiendo más el producto, está observando más el producto. Entonces, si ustedes quieren tener como un medio de exposición, trabajen en un proyecto donde atraigan muchas personas, donde trabajen, por ejemplo, de eso se mide, mide también YouTube, ¿no? YouTube no se mide tanto porque sea un medio para subir videos y hablar de cosas, sino más que todo es por el tema de la publicidad. Ahí los youtubers, entre comillas, monetizan, es por el tema de exposición que tienen. Ni siquiera ahorita monetizan, porque creo que YouTube ahorita ha sido como muy riguroso en el tema de la monetización. Entonces, ¿cómo hacen los youtubers para poder subsistir? Pues amarran marcas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hay una niña que tenga un canal de maquillaje, entonces empieza a comprar un maquillaje específico de una marca, entonces de pronto la gente la empieza a seguir y a mí me pasa mucho con mis chicos que dibujan. Cuando ellos ven que yo tengo lápices especiales, un portamina especial, quieren comprar lo mismo que yo tengo. Eso es enlazar el concepto a la marca, ¿sí? Y atraer público. Entonces, y es una forma también de generar dinero. Entonces lo hacen por medio de eso. Y así se mueve el tema de la publicidad. Entonces, en cuanto a la aplicabilidad, es eso. La vigencia es el tiempo obsoleto en el que se va a encontrar esa marca. Entonces hay ya campañas que cambian totalmente su lenguaje a través de los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, las campañas que se manejaban en los 90 y inicio del 2000 pueden ser ahorita, hoy en día pueden ser políticamente transgresoras, ¿sí? Porque ya el lenguaje de comunicación ha cambiado muchísimo. Unos días, sí estaba hablando de las caricaturas de los años 90 y 80, y uno de los puntos en el que tocaba es que en las caricaturas se veía sangre, ¿no? O sea, si ustedes piensan un poco en las personajes, por lo menos en las que yo veía cuando niño, no había tanta censura. Hoy en día censura totalmente el tema de la sangre, porque los lenguajes han cambiado, ¿sí? Varían dependiendo de la generación en la que nos encontramos. Entonces, eso es el tema de la vigencia de una campaña, pero eso ya es cuando son cosas muy masivas. Y el agrupamiento, ¿cuántos elementos puedo agrupar sin perder el sentido de la comunicación? Bueno, no voy a seguir acá porque esto ya lo vimos. Ahora sí entramos en el tema de hoy, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con todo esto antes de entrar en el tema de hoy? ¿Qué pasa con todo esto que les estoy contando aquí atrás? Y cuando ustedes empiecen a desarrollar su campaña de intervención, en la parte del proceso creativo tienen que tener o deben intentar aplicar estas 8 reglas o estos 8 criterios en las piezas que ustedes van a manejar para su campaña, ¿sí? Y pues me las tienen que argumentar. Yo las tengo que, yo no, y no solo yo, porque ustedes van a hacer una exposición de su campaña, entonces sus compañeros y todos tenemos que entender esto que está acá, entonces la claridad, realismo, diferenciación, memorización. Nosotros tenemos que estar como la capacidad de observar eso en las piezas que ustedes van a crear en su lenguaje para su campaña. Entonces es muy importante que cuando empiecen a crear y a desarrollar esas piezas, tengan en cuenta estos 8 criterios. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Ustedes se les ocurre una idea? Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Bocetan la idea y empiezan. Y miran estos 8 criterios. Dicen, ¿es clara? Sí, check, es clara. Cumple el objetivo. ¿Refleja o corresponde a una realidad? La imagen, la fotografía, el texto me comunica directamente sobre la realidad que quiero plasmar. Sí, listo, check. Diferenciación, se destaca respecto a otras formulaciones que tienen el mismo fin, entonces tienen que buscar qué otras personas o qué otras campañas han hecho lo que ustedes están haciendo y mirar si lo que ustedes hacen o lo que ustedes proponen de alguna manera se destaca o hay un factor diferenciador frente a las otras. Si es así, entonces van chuleando, ¿me entienden? Esa es como la idea de lo que vamos a empezar a desarrollar a partir de esta semana, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a las piezas. Profe, perdón, que tenga esos conceptos. De que tengan o que sean asertivos en esos conceptos, porque no necesariamente tienen que estar todos los conceptos, ¿sí? O sea, en una pieza, o sea, ¿cómo medimos, por ejemplo, la vigencia? Ajá. Eso no se puede medir en el presente, eso se mide en el tiempo, ¿sí me explico? O sea, eso Sí. no, ¿sí? O por ejemplo, el tema de la memorización. O sea, por ejemplo, el tema de la memorización es más que todo son como cosas sonoras, ¿no? También ahorita hablamos también un poco sobre eso. Entonces, hay ciertas También, cosas que no.
También un símbolo se memoriza, se retiene. Sí, exacto. Entonces, lo que ustedes, repito, lo que tienen que hacer es que cuando empecemos ya a crear nuestra gráfica para nuestra campaña, ustedes tienen que tener en cuenta y mirar qué aplican de estos 8 criterios. Repito, no todos se van a aplicar, unos más que otros, pero nosotros, los espectadores o la gente a la cual ustedes van dirigida esa campaña, en especial nosotros ahorita, que somos los que estamos entendiendo de todo esto, o que estamos aprendiendo de todo esto, tenemos que identificarlos en su pieza. ¿Me explico? Sí, entonces, si yo veo que, por ejemplo, no es clara, pues no cumple, sí, de pronto ahí tiene mucha saturación, hay muchos elementos, entonces ahí no hay claridad, ¿sí? En la imagen, entonces, que hay un error, entonces, ¿vale? Es eso, básicamente. Para eso es que les estoy contextualizando todo esto y contándole todo esto del concepto del desarrollo creativo. Ahora sí vamos a hablar del concepto creativo. Una cosa es el desarrollo creativo y la otra es el concepto creativo. ¿Sí? El desarrollo es todo el proceso. ¿Me explico? Todo lo que vamos a hacer. Y el concepto tiene parte desde la idea. ¿Sí? Ya es hablar propiamente de la idea. Y es una idea diferenciadora. Tiene que ser diferenciadora. Entonces, acá está. ¿Qué es el concepto central creativo o el concepto creativo? Que lo mismo es la forma del mensaje o la idea, ¿sí? Ahí la puse entre comillas, tras la campaña. Ay, apaga el micrófono, ya lo tiene prendido. Juan David, apaga el micrófono. Juan. ¿Quién le escribe a Juan? ¿Quién le llama a Juan? Gracias, Juan. Perdóneme. No, tranquilo. Perdona, Profe Pedro, dime, Juan, cuéntame. esto que estás hablando de qué es el concepto central creativo, ¿de esto nos habías dicho la semana pasada o no? No, esto es nuevo. Lo que les había hablado, que les había hablado la semana pasada era sobre qué es identidad corporativa. Entonces estuvimos ahí viendo algunas tarjetas de presentación y demás sobre manejo de identidad y hablamos sobre desarrollo creativo, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? O sea, porque es que a veces se tienden a confundir. Una cosa es el concepto creativo, ¿sí? El concepto creativo, y la otra cosa es el desarrollo creativo, ¿entienden? Entonces el desarrollo creativo es todo lo que tiene que ver con la creación de la campaña, ¿sí? Eso es desarrollo creativo. La investigación, la argumentación, la bocetación, el brief, el branding, todo eso es desarrollo creativo. Y lo otro es el concepto creativo, que es de lo que vamos a empezar a hablar, ¿sí? Que es la idea, básicamente. Por eso empecé con cómo se crean buenas ideas, es que la lectura, que las experiencias, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros tener o dar buenas ideas, o crear buenas ideas. Entonces, el concepto central creativo o el concepto creativo es la forma del mensaje, la idea, entre comillas, tras la campaña. Entonces, a nivel práctico podemos definir que el concepto central creativo o el concepto creativo, o sea, los que llaman en la publicidad llaman CCC, como la traducción de los objetos comunicacionales en una narrativa publicitaria. Son todos los elementos que se emplean para poder comunicar un mensaje a través de una campaña, ¿sí? A través de ese desarrollo creativo. Repito, son dos cosas diferentes. Desarrollo creativo, concepto creativo. Desarrollo creativo, ¿qué es? Es todo el ejercicio para diseñar todas las etapas. Y el concepto habla directamente de la idea, ¿sí? Que es el factor diferenciador en una campaña. Y obviamente, pues de todo lo que tiene que ver con la definición, los objetivos, la narrativa en las diferentes piezas que se van a utilizar para presentar ese mensaje. Entonces aquí les traje una muy buen ejemplo sobre Coca-Cola. Coca-Cola hace unos años, creo que fue hace un año o dos, no recuerdo bien, empezó a desarrollar toda una campaña de publicidad a través de la emoción, a través del sentimiento. Sí, acuérdense que una campaña se mueve más desde lo emocional que desde lo racional, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en las campañas de intervención, más que presentar cifras, es mover a través de las cifras, ¿sí? O sea, hacer que la gente realmente sienta que lo que ustedes están exponiendo les puede pasar a ellos, o que es muy real. ¿Sí? La otra semana vamos a ver algunas campañas en las que he trabajado, una por ahí de suicidio y otra de sobre motociclistas, y van a mirar cómo se desarrolló toda la campaña para que ustedes hagan lo mismo con la de ustedes. Básicamente es hacer casi lo mismo, ¿bueno?
Entonces, hablando de Coca-Cola, para darles como el contexto a manera de ejemplo, Coca-Cola hace unos años sacó una campaña para mover desde lo emocional ciertos sentimientos, ¿no? Entonces, felicidad, alegría, compartir, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con el manejo del concepto o la idea, cómo presentar esos diferentes patrones de comunicación a través de un concepto diferenciador, ¿sí? Entonces, su función es reforzar y dar consistencia a la marca dotándola de una identidad única y distintiva, siendo la plataforma para empezar a desarrollar toda la campaña publicitaria. Entonces, acá hay ciertos valores en las empresas, tipo de tema color, comunicación y demás, que luego se van involucrando a ese concepto creativo. Entonces acá era lo emocional, sí, mire, ejercita tu salud emocional. Esos eran unos botones que le regalaban a la gente. Y pues los mensajes, lo mejor de tomarte una Coca-Cola es poder compartirla. A mí personalmente no soy muy dado de las bebidas de azucaradas, pero Coca-Cola tiene un lenguaje, de hecho no sé si ustedes sabían que la segunda palabra que más identifica a la gente en el mundo, que más reconoce en el mundo, la segunda, porque la primera es agua, ¿sí? Es Coca-Cola. No sé si sabían, o sea, el valor de la marca a nivel de la historia ha sido muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el concepto? Su función es reforzar y dar consistencia a la marca dotándola de una identidad única y distintiva, siendo la plataforma para empezar a desarrollar toda la campaña publicitaria. Entonces, miren, ahí está un amigo. Entonces, ahí habían quitado como la letra grande del envase o de la lata y empezaron a colocar ciertas palabras. Mire, por ejemplo, le colocaban a un nombre, María, Antonio. Entonces, la gente que iba como a buscar el nombre de uno. Sí, o sea, invitaba a la gente como a ir a buscar y uno se ponía, yo vi varios alumnos míos de la universidad buscando y como que se ponían contentos, ay, mira, encontré mi nombre, me decían, propio, me encontré mi nombre. Entonces, y lo guardaban y demás. Eso tiene que ver con el manejo de la campaña. Y la campaña siempre se mueve desde un lenguaje positivo. Escriban eso, siempre desde un lenguaje positivo, desde los valores positivos de la marca. ¿Sí? Comparte una Coca-Cola con, entonces le ponen Isabel y Luis. Esos ya eran algunas piezas que empezaron a manejar alrededor de la campaña, unos spots publicitarios. Entonces la palabra era comparte, ¿sí ven? Ni siquiera, o sea, ese era el gancho, la palabra compartir, ¿sí? La parte emocional lo daba el tema de compartir, entonces luego lo enlazaban o lo hacían realista, ¿sí? Dotándole de una personalidad a la campaña, como pues poniéndole un nombre en la botella. Y comparte una Coca-Cola, entonces más información, www, bueno, ahí está la fecha y aquí algunas, perdón, la dirección y aquí algunas spots en la gente. Y esto a todo, ¿sí? Por ejemplo, habían unas cabinas que encontré, que eran esto, donde la gente, pues, de las cabinas de foto, y ahí salía la foto, y te decían que todo era en torno a la campaña compartir, felicidad, ¿sí? El tema emocional. Vienen algunas piezas publicitarias, y elige el color de la felicidad. Entonces, esto es, miren, acá es como el tema, ahí separaba una persona y con el dedito le ponía como el dedito así como el cuadro de Miguel Ángel de la Capilla Sistina, de la creación de Adán, de la humanidad, así como el dedito, no sé si me entienden, así que le ponen como, uno se paraba ahí en ese espacio rojo, les voy a señalar en donde, acá, que no encontré una persona ahí, encontré fue esta imagen, pero eso era buscar esa parte emocional en la gente, ¿sí? Y eso es una campaña, eso es básicamente el concepto a través de una buena idea desarrollada por medio de una campaña. Entonces el concepto central creativo se compone de el copy o la estrategia del copy o el copy strategy, que es lo que tiene que ver con todos los mensajes que voy a utilizar para poder generar eso que busco con mi campaña, ¿cierto? Entonces, se habla de mensajes que a veces se entiende como los eslogans, ¿sí? Pero más que todo es como la línea de comunicación que yo voy a empezar a manejar por medio de mi campaña, ¿sí? O de mi idea, más que todo. Entonces, se define como la línea de comunicación o que aportará una visión sobre el público objetivo, el tipo de mensajes que podrán emplearse, así como el estilo y el tono de la comunicación. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho también con algo que se llama brief, que es como un documento que se utiliza mucho en las identidades corporativas para establecer ciertos patrones de comunicación en la marca.
La estrategia del copy son los mensajes, ¿sí? Entonces esos mensajes tienen que venir desde una investigación y una argumentación sobre un tema específico, o sea, sobre conocer el tema, ¿sí? Y ahí empiezo a establecer, digamos, ciertos parámetros como el tono, que ahorita vamos a hablar, como los eslogan, que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Y demás apartes que van formando parte de la campaña como tal y de las estrategias. Entonces, expresa la interpretación de los objetivos del marketing y de la comunicación de la empresa anunciante. Contiene de forma clara y breve las características técnicas relevantes, estrategias y tácticas que tendrá la campaña publicitaria. Es la idea central sobre la que girará el material publicitario a realizar. Susceptible de expresarse empleando la razón, la emoción o ambos. Sí, mira, otra vez viene la palabra emoción y razón, pero acuérdense que la emoción mueve más que la razón, o ambos. Se trata del qué, de la comunicación. Eso es lo del copy, eso es lo que llaman el copy en cuanto al ejercicio de la creación en la campaña como tal, es presentar el mensaje escrito que luego se va a poder establecer desde lo visual, ¿sí? Para que me explique, para que me entiendan. Y eso lo hace esta primera parte del concepto, que es lo que se llama la estrategia del copy, ¿sí? O los textos como tal. Estas diapositivas yo se las voy a estar colocando también ahí en la plataforma para que ustedes puedan volverlas a leer y tener más claros los conceptos. ¿Qué más hace un copy o la estrategia del copy? ¿Cuáles son las características? Entonces, un buen anunciado estratégico debe ser claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita en el de Coca-Cola, ¿cuál es el anunciado? ¿Quién me dice? A ver, del CIDEC, ¿te acuerdas? Sí, a ver si están ahí conmigo. ¿Cuál era el copy? O sea, ¿cuál era lo más claro del copy que se veía? Se lo voy a volver a apreciar acá, por acá, en la campaña de Coca-Cola, que estoy... ¿El de compartir con un amigo? Ajá, pero más que un amigo, ¿cuál era? Comparte. Sí, mira, acá está, comparte una Coca-Cola con, pero la palabra era compartir. O sea, eso era lo que, mira, siempre dice comparte, comparte, sí, por todo lado, comparte, comparte. Por acá, mira, comparte, comparte, sí, comparte, ¿sí ven? Comparte. Todo eso tiene que ver con el copy, con la estrategia del copy. El copy es el mensaje. Yo por más que intenté, nunca encontré una con mi nombre. No, pero sí que aquí no la buscaba, ¿cierto? O sea, no estoy hablando mentira. Uno se ponía por ahí cuando veía que habían dispensadores, uno miraba, pues yo no hice el ejercicio, pero sí que uno hacía eso. O sea, que la campaña invitaba a hacer eso. Entonces, aquí el copy era comparte, ¿sí? Y los temas, el copy como tal, el mensaje debe ser emocional o racional, pero más emocional, ¿sí? ¿Qué es emocional? Que le hable directamente a la persona, que me conmueva, que de alguna manera sienta que eso me puede pasar a mí o que yo me siento parte de eso que me están diciendo. Eso es el tema de lo emocional. Y eso es lo primero que se desarrolla en un concepto. Antes de arrancar a bocetar, a buscar fotos, a inventarse un montón de iconos y demás, visualmente hablando, uno primero desarrolla es el texto, ¿sí? En los copy, y los copy en las agencias de publicidad son un elemento crucial en un correcto desarrollo estratégico para una campaña o para una marca. Hay gente específica. ¿Quién hacen los copy? La gente que hace los jingles. ¿Sí? Es eso que ahorita estaba hablando Jonathan, que le puede decir hasta la canción de Sello Rojo, es porque alguien se puso y creó esa canción y que nos caló en la mente. O sea, eso, Águila Roja. Águila Roja, eso, Águila Roja. O demás, o muchas que ustedes se puedan acordar sobre eso. Entonces, el copy, por ejemplo, esto, elige el color de la felicidad, ¿sí? Eso es, de compartir. Entonces, de eso debe estar implícito en el, eso, ¿qué pasa con eso? Cuando uno desarrolla el mensaje, empieza a establecer diferentes tonos. El tono, ahorita hablamos del tono o ciertos lenguajes en la comunicación de las piezas que voy a desarrollar. ¿Sí? Entonces, por eso dice que esa es la idea central sobre la que girará el material publicitario a realizar, susceptible a expresar empleando la razón o la emoción o ambos. Se trata del qué, de la comunicación. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es investigar, es empaparse de toda la argumentación, de toda la información que ustedes puedan encontrar sobre la campaña. Por ejemplo, si vamos a hablar, no sé, de violencia familiar, entonces hay que leer cuáles son las últimas estadísticas de violencia familiar, quién son más afectados, los hombres o las mujeres, en qué día, bajo qué contexto. O sea, es llenarse de mucha investigación, de mucha argumentación y empezar a definir
ciertos mensajes que se repiten o que pueden ser muy explicativos desde lo emocional o lo racional para luego presentarlo a través de unos mensajes, a través de unos textos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el copy. Bueno, sigo por acá. Entonces, debe ser claro. Obviamente, yo no voy a colocar un texto gigante, ¿sí? Debe ser súper claro. La base sobre el cual se llama al consumidor a comprar nuestra marca, refiriéndolo a las otras, debe ser absolutamente clara para que todos lo entiendan. Simple, la clave consiste en que el número de ideas en la estrategia se mantenga al mínimo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes piensen en, bueno, listo, ya tengo el mensaje, ya sé qué gráfica voy a colocar, entonces, ¿qué piezas vamos a hacer? Vamos a hacer afiches, vamos a hacer vallas, vamos a hacer un rompetráfico, vamos a hacer unas camisetas, entonces empiezan, entonces hay que mirar qué tanto de todo eso que ustedes quieran hacer se aplica o no se aplica para la estrategia de comunicación, chicos. Hay unas piezas básicas, o sea, muy elementales, que es, por ejemplo, un spot publicitario, un banner, ¿sí? Donde normalmente se presenta masivamente pues, el tema de comunicar. Pero hay unas que pues ya de pronto no caben, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les digo, hay gente, las agencias miden si es mejor hacer un jingle o hacer un comercial, ¿sí? O si mejor hacemos el comercial, en vez de televisión, lo hacemos en redes sociales, ¿vale? O si mejor hacer un comercial, hacemos no sé, una especie de radionovela o un corto. No sé si ustedes han visto que a veces Póker y todas esas marcas de gaseosas o de ciertos productos muy populares hacen como especie de mini novelas, mini seriados en YouTube antes de que inicie el video que uno quiere hacer. Entonces todo eso tiene que ver con la estrategia en cuanto a lo simple. ¿Listo? Bueno, señor. Una pregunta, es que casualmente pues usted acaba de tocar un tema y me hizo acordar de una publicidad de Renault que está ahorita muy fuerte en YouTube. Es como exactamente eso, como una mini novela y es con un control, está funcionando con un control y a él le cambia la vida. Ya un día es amo de casa, otro día, pero entonces todo es en función a la marca. Ajá. Ahorita no sé Póker, si eso tiene que ver con la estrategia, sí, señor. Okay. Por eso, por ejemplo, la campaña define si es más efectivo presentar la comunicación así como tú me lo estás diciendo, o más bien, no sé, presentarlo en el cine antes de que empiece la película, ¿sí? O sea, ¿dónde lo ve más la gente? Siempre tiene que ver más en el tema de la exposición, ¿sí? Porque pues lo que uno busca con la campaña es que al final llegue al público que uno quiere, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con eso, con el tema de la exposición. Entonces, los publicistas empiezan como a quemar mucha neurona pensando cuál sería el mejor medio, pero lo importante acá es lo simple, o sea, porque también está el tema de la saturación. Sí, cuando uno empieza a ver ese montón de que siempre le dicen a uno lo mismo, y le están recalcando y la campaña está metida. Por ejemplo, una de las campañas más, yo digo que invasivas que he visto en la última es la de iFood y la de ay, ¿cómo se llama este? La de Rappi. Uy, qué cosa tan canzonas. Qué estrés. ¿Me entienden? Entonces es como que a uno baje la app, no sé qué, y a cada rato está escuchando jingles y demás. Entonces, ese tipo de cosas donde se definen y a veces eso no tiene un valor tan positivo para la marca, ¿sí? Porque entonces empiezan a reconocerla por otros valores o a diferenciarse por otros valores que no son positivos para la marca. Entonces, volviendo al tema de la estrategia de comunicación o al concepto, estos son los niveles o las estrategias integradas que ustedes deben tener en cuenta para crear un concepto creativo. ¿Sí? Esto es como la estrategia para crear un concepto creativo. Entonces, ya entendimos, resumiendo, que el concepto es la idea que se genera para tratar de hacer una diferenciación hablando de una marca, de un bien o un servicio, ¿sí? Es ese factor diferenciador de la idea y que tiene que tener unos patrones de comunicación como que son claras y simples, ¿sí? O efectivas. Y parte desde qué? Desde el mensaje. Eso es básicamente el concepto creativo, para que me entiendan, ¿vale? Luego viene la parte de la estrategia, o sea, yo cómo pienso en un concepto. Ya les dije que pues investigando, que leyendo, todo esto. Pero hay unas normativas que me ayudan a mí como a centrar mejor ese proceso para desarrollar un buen concepto.
Y esto es lo que se hace en las famosas reuniones de las, ¿cómo se llaman? Las brainstorming, las lluvias de ideas, para cuando se reúnen varios creativos a pensar en una idea, ¿sí? ¿Cómo se hace? O por lo menos las que yo he estado, llega el cliente y o llega el director de cuentas, o llega el cliente, o con el dueño a veces, pero vamos a ver al director de cuentas, el cliente. ¿Quién es el director de cuentas? El que maneja el cliente, ¿sí? El que se encarga de manejar los tiempos de entrega, los diferentes contratos, las normativas para poder desarrollar la campaña, bueno, todos esos tipos de factores y demás, lo maneja el director de cuentas, así se le llama. Y pues el director de cuentas es que muchas veces es el que está ahí presionando para que, entre comillas, se desarrolle un buen proceso creativo, ¿sí? Entonces llega el director de cuentas con el cliente y llegan con un brief. Entonces el brief, más adelante vamos a llenar un brief. Es como les decía, es como un documento donde se establece todos los parámetros de comunicación o todas las necesidades de comunicación para ese cliente o que necesita ese cliente, ya sea un producto, un bien o un servicio. Y luego el director de arte es el encargado de recibir. Así se trabajan en las campañas. ¿Cómo se escribe brief, profe? Dime, el brief. ¿Cómo escribe brief? B-R-I-F. Brief. Como escribir brief, con termina en F. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí en el video pasado también les hablo un poquito del brief. Entonces vamos a llenar un brief más adelante también. Bueno, entonces llega el señor con el brief, el director de cuentas. ¿Y cómo hacen para que un director de arte con todas esas cabezas creativas en una agencia digamos, empiecen a jugar hacia un mismo sentido, empiecen a comunicar a su mismo sentido a través de la estrategia de comunicación? Entonces, lo que hace el director de cuentas, si es un buen director de cuentas, es exponer los problemas de la marca o los problemas del cliente, lo que quiere comunicar. Entonces, el hombre hace una exposición, habla de quiénes son sus competencias, habla del valor en el mercado, habla del tiempo, de la historia, todo ese tipo de cosas, y eso simplemente es investigación, argumentación, para que los creativos empiecen a imaginar, a sacar buenas ideas. Entonces el director de arte, un buen director de arte es la persona que se encarga de organizar todas esas mentes creativas y ponerlas a jugar en un mismo objetivo, ¿sí? Porque imagínense que todos haciendo cosas diferentes, no se podría llegar a ningún sitio, ¿vale? Entonces el director de arte establece los parámetros de comunicación de una campaña, ¿vale? Cuando ustedes, algún día si ustedes van a tener su agencia y tienen otros diseñadores trabajando con ustedes o empiezan a subcontratar a otros colegas de ustedes y demás, ustedes tienen que ser muy claros en lo que quiere que esa persona haga. Entonces tienen que darles unos parámetros de comunicación. Entonces, ¿cómo se generan esos parámetros de comunicación? A través de dos preguntas muy importantes. ¿Qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? Eso es todo, chicos. Eso se resume en toda la estrategia de comunicación, se resume en esas dos preguntas. ¿Qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir? En términos de contexto de lo que les estoy hablando, se divide en estrategia creativa y estrategia de medios. La estrategia creativa es eso, la determinación del contenido y el mensaje, que es lo que estamos hablando del copy. Y la expresión creativa es lo que tiene que ver con la imagen, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a decir? Lo vamos a decir a través de un video, lo vamos a decir a través de una foto, lo vamos a decir a través de un cuento, a través de una novela, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se mide toda la estrategia de comunicación. Y en los medios es la planificación. ¿En dónde se expone más? ¿En Facebook o en Instagram? ¿Dónde se expone más? ¿Después del noticiero o antes de, no sé, antes del programa de farándula el domingo? O sea, ¿dónde más lo ve? Eso tiene que ver con la estrategia de medios. Eso es todo el parámetro de comunicación. Un director de creativo funciona más en la estrategia creativa y el publicista y el de mercadeo trabaja más en la estrategia de medios. Pero ambos, todo tiene que estar interconectado. Entonces, en las famosas reuniones de lluvia de ideas, cada creativo presenta una idea, ¿sí? O el director maneja unos parámetros de comunicación. Él es el que se encarga de decir, bueno, vamos a ir por esta línea. Estos son los mensajes que podemos rescatar de toda esta información que nos trajo el de cuentas. Y sobre eso es que se empiezan a crear las diferentes piezas para comunicar. Entonces, miren, otra vez, ahí está el copy, o la estrategia del copy, los elementos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí está de nuevo, lo que se quiere conseguir en la campaña, lo que se pretende, que el receptor piense, acuérdense que está el emisor y el receptor, ¿no? Digamos, en el proceso de comunicar,
¿sí? O en el lenguaje y en la comunicación está el emisor y el receptor. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se pretende que haga el receptor? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿O qué es lo que quiero que haga, que sienta? Como consecuencia de qué? Del mensaje. Entonces, bueno, ahí hay como una especie de explicación. Entonces, indica el creativo los efectos que preocupa conseguir la mente del receptor. Eso es lo que hace el cliente. Para ellos es indispensable tener en cuenta el sistema de creencias, valoraciones y sensaciones del receptor, lo que hablábamos de los factores socioculturales, los factores económicos y demás, de duración en el tiempo, todo eso, los 8 criterios de los que de los que hablamos en el desarrollo creativo. La correcta formulación del objetivo da inicios al creativo a crear, al creativo acerca de qué tipo de mensajes debería construir. Por ejemplo, objetivo, dar a conocer un producto. Requiere información racional, ¿sí? Objetivo, campaña de fuerza de imagen, información emocional. Es muy importante, chicos, que en la estrategia de comunicación se marquen los objetivos de la estrategia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo voy a buscar con esos mensajes? ¿Qué es lo que yo voy a pretender que la gente haga o consuma o desarrolle? ¿Sí? Los voy a invitar a hacer que los voy a... Entonces, ahí en esa parte de la estrategia de comunicación se establecen los objetivos que deben ser claros y ahí hay unos objetivos muy, digamos, ambiguos, ¿no? Como requiere información racional, pero ¿qué? O sea, hay que argumentar un poco qué tipo de información racional es. Vamos a dar estadísticas, por ejemplo, eso sería una información racional. Cuando la gente ve números y estadísticas como que, por ejemplo, en la campaña del suicidio, yo cuando hice toda la argumentación y la investigación antes de ponerme a crear, la campaña y las piezas, me impresionó mucho que en Santander, porque era una campaña para prevenir el suicidio en Santander, digamos, me causó mucha curiosidad que los hombres son los que más intentan suicidarse, pero los que son más efectivas las mujeres. Sí, o sea, eso me pareció muy curioso porque nosotros por lo general somos, en cuanto a lo emocional, somos muy machistas, ¿no? Somos una sociedad muy machista y la gente se suicida y las mujeres se suicidan más por amor. Entonces, todo ese tipo de frases digamos, que no me lo estoy inventando, eso está en unos documentos del Ministerio de Salud que no son muy expuestos al público, o sea, no es que ustedes lo encuentren en Vanguardia Liberal un domingo y que salga un spot publicitario, o sea, dígame cuántas campañas del suicidio ustedes han visto o se acuerdan, o alguna que les evoque algo, que se acuerden, muy pocas o casi que ninguna, porque de eso casi no se habla. Entonces, yo creo que uno se entera de los suicidios cuando ve algo en el periódico que hubo que es súper amarillista o cosas así, que uno dice, uff, wow, que man como murió, qué feo, o cosas así. Pero no no hay campañas que lo prevengan, o dígame una campaña que hable sobre la depresión, ¿sí? O sea, no hay, y eso es un tema de salud, ¿sí? De salud emocional y demás. Entonces, cuando uno le presenta cifras a la gente, cuando uno dice, no sé, tantas personas se suicidaron el año pasado y uno siente que a través de los números es algo racional, que cualquier persona puede estar y que no mide estrato social y demás. Todo eso yo lo vi cuando hice la argumentación de mi campaña para el suicidio en Santander en esa época. Entonces me llamó la atención mucho eso y presentarlo, o sea, el objetivo que era presentar esos números para que la gente sintiera que es algo que está ahí, o sea, que no es una cosa que se está inventando los medios o los ministerios de salud, que realmente puede pasar y que le puede pasar a alguien cercano, a alguien que ustedes no sepa que está viviendo una situación muy difícil, y más ahorita si lo vemos desde la coyuntura en el que estamos. Entonces, usted puede estar hablando con alguien o estar en el salón de clase y pues de pronto esa persona tiene pensamientos suicidas y usted no lo sabe, o cómo los identifico. Entonces, todo eso se mide desde la estrategia de comunicación. Hay que marcar unos objetivos muy claros para poder empezar a establecer ese mensaje. ¿Listo? Ahí por comentarles, luego les presento la campaña para que, igual yo creo que la semana que entra les voy a mostrar esas campañas. Bueno, vamos a saltar estas diapositivas y ahorita hablamos de esto un poquito porque creo que se me metieron ahí. Entonces, bueno, entonces el copy, ¿cuáles son los elementos para poder lograr esos mensajes después de que ustedes tienen toda la investigación, después de que ustedes ya argumentaron, ya sacaron como ciertos parámetros o ciertas conductas que se pueden identificar como muy repetitivas en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, prevenir, no sé, por ejemplo, de Coca-Cola, compartir, o sea, como que ya empezaron a mirar que hay ciertos conceptos que se pueden repetir en el mensaje. Entonces, cuando ustedes ya tienen eso claro, hay que establecer los elementos comunes
y las instrucciones creativas, que es lo que dice, cómo empiezo yo a enlazar todas esas ideas para llevarlo a un mensaje. Entonces, mira, ahí está, objetivos del marketing de la comunicación. Público, objetivo o target. O sea, el target es como hacer que un público voy a dirigirme. Si voy a trabajar con niños, por ejemplo, el mensaje es más para un público, más para adolescentes, ¿sí? Que para gente adulta. Vamos a trabajar con ese tipo de gente o de población. O de pronto es más para los ancianos, para el adulto mayor, ¿sí? Entonces, ese tipo hay que definirlo dentro de esta parte de la estrategia de comunicación. El posicionamiento actual de ese edad, o sea, yo qué quiero hacer con esas piezas, dónde las voy a empezar a exhibir y qué posicionamiento quiero que la gente tenga cuando las vea, ¿sí? Promesa racional, lo que hablamos otra vez, eso lo van a encontrar, van a ver ustedes muchísimo en todo esto de la identidad corporativa y las campañas. Todo lo emocional y lo racional está muy implícito en los sistemas de comunicación, la justificación y el soporte, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué me interesa hacer esto? ¿Qué busco con esto? O sea, básicamente los objetivos. El tono o el estilo. Bueno, aquí empezamos a ver una palabra muy importante en cuanto al tono de la campaña. El tono es si la campaña es creativa o dinámica, es alegre, es una campaña seria, es más informativa. Sí, ese es el tono, los colores, ¿sí? La colimetría de la imagen o de la campaña. Vamos más por los cianes, un poco más por los magentas. ¿Me explico? Ese es como el tono. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es más informativo, es más positivo, me invita a cuidarme. Por ejemplo, ahorita hay mucho mensaje con el tema del cuidado y el autocuidado. Entonces, ¿qué tono están manejando esas campañas para invitarme a mí a que mantenga la distancia, que use bien el tapabocas, y a que no sea repetitivo, que no se vuelva como un discurso harto o cansón, sino que realmente gente tome conciencia? No sé si ustedes ven mucho que ahorita en la televisión dice, no sé, en Cali hubo una fiesta el fin de semana y habían 50 personas y todos andaban sin tapabocas. Y luego sale otra noticia y en Bucaramanga la gente salió a comprar el domingo a Cacique como locos y no llevaban, o sea, como que se vive repitiendo el domingo, porque la gente, eso tiene que ver con el tono que se quiere manejar para esa comunicación, porque ¿qué es lo que buscan? Que la gente tome conciencia y presentan casos y se murieron 2 personas, papá y mamá se murieron y dejaron a sus hijos huérfanos por el COVID, porque no se cuidaron, no le pusieron bien el tapabocas. Todo ese tipo de comunicación tiene que ver con el tono. Los imperativos, bueno, entonces, ¿qué factores positivos o negativos hay en el lenguaje? Porque también hay factores negativos, por eso es que siempre debemos partir el mensaje positivo, entre comillas, pero también hay que tener en cuenta si la comunicación está siendo correcta o asertiva. ¿Qué tal que yo haga un mensaje y sea racista? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, como que yo me estoy dando cuenta de que lo que estoy diciendo puede estar afectando a un tipo de personas o a un grupo de personas, y pues la gente lo va a ver así y yo no. Entonces eso se llama imperativos. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años cuando salió la película de los X-Men, la de Dark Phoenix, había una valla que pusieron en Los Ángeles donde el villano, que es Apocalipsis, alzaba a una de las protagonistas del cuello y la sometía como en una pared y decía The X-Men Apocalypse, no era Dark Phoenix, sino Apocalypse era. Y pues, eso fue, y más que ahorita, pues en época, y ahorita en Estados Unidos estaba todo el tema de este tema de las campañas de la violencia sexual hacia la mujer y demás. Entonces eso fue y yo creo que el que hizo eso no pensó que eso iba a ir a esos extremos, porque pues eso es una imagen de la película, de hecho, ni siquiera era algo que ellos habían hecho, agarraron un fotograma de la película y lo pusieron ahí, pero la gente se alarmó mucho y verdad no se disgustó porque incitaba a la violencia hacia la mujer, y más ahorita en Estados Unidos, que está todo este tema de los movimientos Me Too y demás. Entonces, todos esos son los factores imperativos que hay que tener en cuenta en la comunicación. Hay otros elementos que pueden sumarse al copy, la competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirar si hay campañas, por ahorita lo hablaba del suicidio, esto no me lo estoy inventando y por eso les estoy hablando porque créeme que yo estuve como casi un año y medio metido con el tema de la campaña del suicidio, y una de las cosas que también me causó curiosidad era que no se hablaba de eso, ¿sí? O sea, vamos, que hay unas cifras muy alarmantes, repitiendo un poco lo que les contesto, de gente que se suicida cada no sé cuántas horas, no sé cuántas personas al día. Entonces yo me dice, por Dios, no se habla de esto. Entonces uno empieza a mirar como qué se ha hecho, ¿sí? O sea, quién se ha acercado a eso, qué campañas se han hecho sobre eso, qué resultados tuvieron, y pues de esa manera pues también uno lo va
teniendo en cuenta en su estrategia de comunicación. Todo esto que estoy hablando es sobre la estrategia de comunicación. ¿Qué son estos 7 puntos a tener en cuenta? Y más por lo que habíamos hablado del tema del objetivo de la campaña. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Sí está interesante? ¿Sí me están entendiendo? Bastante, Sí, profe. señor. Sí, ¿vamos bien? Bueno, bien, eso es, sí, porque esto es mucha información, yo siempre les traigo mucha información. Ahora sí hablemos del tono. El tono lo quise tomar aparte porque el tono es muy Profe, importante. Dime, Ivonne. No, yo no te, Dianita. yo No, no te Dianita. entendí. El punto 7 no lo relacioné bien Los con la factores palabra imperativos, los imperativos es el impacto en la comunicación, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por eso es imperativo, porque puede que sí, como puede que no. ¿Me explico? O sea, uno establece un mensaje en la comunicación, pero también hay que verlo no desde el punto de como uno lo entiende, sino como lo entiende la gente o el público objetivo en el que nosotros vamos a presentar ese mensaje, porque puede tener muchas lecturas, ¿sí? Entonces, esos factores que deben tenerse también en cuenta, ¿sí? Son factores imperativos. La palabra imperativo lo mismo lo dice, ¿no? Que puede que cale en la comunicación como puede que no, sí, puede que no pase nada, puede que no pasó nada, usted es una aplicación y llegó a su objetivo y no pasó nada, nadie dijo nada, todo estuvo bien, ¿sí? Pero también puede que haya otras personas que... Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tipo de cosas en cuanto a la comunicación, ¿vale? Vale, Sobre todo cómo presento yo el mensaje y las imágenes también. Las imágenes pueden decir mucho, ¿sí? Y uno puede darle mucho contexto a una imagen y de pronto no ponerle malicia. Decía el maestro Toulouse-Lautrec que la malicia está en los ojos de la persona, no en el artista, ¿sí? El Toulouse-Lautrec era un pintor francés. Entonces, gracias. bueno, sí. Ok, entonces quise establecer el tono. El tono, o sea, me quise como darle una importancia al tono, que era eso. Así lo vamos bien de tiempo. Entonces, el tono es como les decía, ese lenguaje, ¿cómo lo vamos a presentar? Si va a ser un lenguaje positivo, si va a ser un lenguaje informativo, si va a ser un lenguaje explícito, ¿sí? O más bien con cierto manejo de censura. Entonces ahí dice, el tono es la relación con la personalidad de la marca. O sea, la palabra personalidad ahí es muy importante. Consiste en cómo se transmite el mensaje que se ha decidido trasladar al público objetivo. El tono debe ser consistente y sostenible para ser creíble, ¿sí? Entonces es la personalidad de la marca. Entonces, basado en el mensaje, o sea, todo parte del mensaje. El texto, el copy es crucial, chicos. Desde ahí tienen que ustedes empezar a desarrollar la campaña. Eso es muy importante para poder marcar las pautas de lo que viene después. Entonces, basado en el mensaje, el tono comunicacional, cómo será la voz de su contenido. Entonces, piensen en una marca y piensen si la marca fuera un ser vivo, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo vestiría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo olería? ¿Qué ropa utilizaría? ¿Cómo se expresaría? ¿Sí me entienden? ¿En qué estrato social estaría esa marca? Entonces, uno como creativo se debe imaginar eso. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso curioso no y súper chévere porque tuve la oportunidad de ver el manual corporativo del college y el manejo del tono de la comunicación del college, ustedes nunca van a ver colores negros, por ejemplo, un fondo negro con un amarillo en los textos, ustedes nunca van a ver colores azules, colores alegres, colores juveniles, para que me expliquen, colores motivacionales, o sea, la marca del college es juvenil, ¿sí? Es para que me entiendan en cuanto al manejo de la marca en unas piezas publicitarias. Si ustedes van a un sitio de comidas como el que le voy a presentar, entonces van a ver que los mismos colores, la misma gráfica invite a una emoción a través de la comida. Entonces, el tono comunicacional tiene que ver con eso, con la voz, un poco en voz en off, que yo le pongo a esa marca o a esa comunicación, ¿sí? Según su contenido. Entonces, ahí está, ya, informativo, argumental, testimonial, según su modo, reflexivo, impersonal, coloquial, humorístico, ¿sí? Eso ¿en qué se basa? En el mensaje, en el texto que yo voy a empezar a presentar. Sí, sí estamos claros hasta ahí. Les puse un ejemplo así súper cercano para que me entiendan. Piensen un poco en eso, piensen en cómo el college maneja los logos. Entren a la página del college y mire cómo presentan los spots publicitarios en Instagram, cómo están publicando las cosas de las notas y que se abrieron matrículas y verá que siempre van a haber personas
como muy bien presentadas, como muy alegres, como siempre positivas, con una sonrisa, con como que ropa clara, como que siempre hay un azul, ¿sí? Como que los textos son muy dinámicos, ese tipo de cosas. Nunca van a ver una información como muy estructurada, muy tipo de banco o algún tipo ¿cómo se dice? De razón social económica, que son textos más simples, llenos de textos, no, o sea, todo va a ser como muy rápido, mensajes cortos. Esa es la marca del college. O sea, el college se ve o se vende como una persona dinámica, como una persona alegre, como una persona que quiere, digamos, que está abierta a aprender. Esa es básicamente la marca del college. En lo que leí como identidad, ¿no? No me la estoy inventando, eso está en la identidad en cuanto al lenguaje. Vale, entonces yo les traje acá unos ejemplos. ¿Alguien por ahí quiere aportar algo o decir algo? ¿O cómo la sienten ustedes? Sería la pregunta. ¿Ustedes la sienten así como lo estoy diciendo o yo soy el que siento eso? Como algo fresco, profe. Como algo fresco, ¿cierto? Como juvenil, esa es la palabra. O sea, ustedes no van a encontrar lenguajes anticuados de pronto o impersonales, es la palabra, sino como algo más, perdón, personal, sino más impersonal, ¿sí? Ese es el tema, ¿vale? Más informativo también sería como el tono. O no sé cómo la sienten ustedes, ¿vale? Cine Colombia, por ejemplo, Cine Colombia maneja también esa idea del entretenimiento, ¿sí? De que es una marca abierta, de esparcimiento, de alegría, de pasarla bueno, ¿sí? Más para que lo entiendan, para darle como ciertos nombres y contextos a la emoción que transmite la marca o que busca transmitir la marca. Entonces, ¿qué hace uno? Uno empieza a sacar una serie de valores escritos, ¿sí? Entonces uno investiga, si la empresa tiene una misión o una visión, entonces dice, nos proyectamos en 5 años a ser la empresa líder en el mercado de las confecciones en Santander, apoyando la seguridad, no sé qué, entonces ahí empieza a identificar ciertos valores en ese discurso, ¿no? Entonces empiezan líder, seguridad, bien, no sé, posicionamiento, ¿sí? Entonces uno empieza a sacar como valores que luego es más fácil llevarlos a la gráfica, ¿sí? O a un mensaje, a un contexto en copy. Eso es el tono. Entonces, por ejemplo, acá dice propósito, educar. ¿Cuál es el propósito de la marca? Educar, divertir, vender, comunicar. ¿Sí? ¿Qué busco con mi campaña? Comunicar, presentar, exhibir, exponer. ¿Listo? Ese es el propósito. El tono. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Va a ser algo informativo? ¿Sí? Porque si es informativo, entonces de pronto los textos deben ser claros, no pueden ser textos, digamos, con muchos manejos de mano escritas, o de pronto deben ser mejor textos más como, digamos, serios, ¿sí? Que la misma letra o el mismo lenguaje de la tipografía me invite a que es un tema, digamos, de cierta importancia, o es algo testimonial, o es demostrativo. Casi que el tono se define en estos ítems que están acá en esta plantilla, y el carácter, ¿sí? El carácter es educativo. Por ejemplo, el del college es educativo, ¿sí? Ustedes no van a ver, a pesar de que es de comida, siempre están como vendiendo la idea de que son cursos, ¿cierto? O talleres, o como una carrera. Entonces es personal, es emocional, es honesto, es directo, es explicativo, ¿vale? Entonces eso todo poco a poco lo vamos a ir desarrollando en su campaña. Y bueno, ¿qué más está por acá? Entonces les traje un gran tono de una marca muy conocida en el mundo que es McDonald's, ¿sí? Entonces están los famosos arcos amarillos de McDonald's. Ellos utilizan o ellos giran toda su campaña como el tono de la marca o de los mensajes que presentan, o en torno al famoso logo de los arcos amarillos de McDonald's. Entonces uno puede encontrar cosas como esto. Ahí, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué es lo que primero les llama la atención? ¿Los arcos? ¿Qué me dice? La sonrisa, ¿cierto? O sea, ahí están diciendo, esta marca es positiva, es alegre, es para que venga y consuma, para que pase en familia, ¿sí? Para que pase un momento agradable, para que coma algo rico, ¿sí? Que si es nutritivo o no, eso ya son otras cosas. Eso también tiene que ver cómo se presenta el mensaje. Pero ahí básicamente le están diciendo a uno que esa es la cajita feliz. Entonces, ese es el tono de la marca. Y eso es lo que uno encontraría. Siempre está el arco, ¿sí? Siempre es alusivo al arco, a la sonrisa, al movimiento, en este tipo de cosas. ¿Ven? Otra cosa, miren, este tipo de gráficas que son muy representativas de la empresa, que es el payaso ese de McDonald's, que yo no me acuerdo cómo es que llama. ¿Recuerdan cómo llama el payaso McDonald's? Yo no me acuerdo. No, Tony creo que es, no, Tony era como el, bueno. Ronald. ¿Cómo? Ronald McDonald. Ronald. Y eso tiene toda una historia, ¿no? Entonces,
¿Por qué Ronald está ahí? Porque está invitando a que la gente se siente ahí a la banca y se tome una foto con Ronald, ¿sí? Mientras espera la comida, por ejemplo. Entonces ahí está, mira donde ponen la marca, ahí al lado de mano que donde deposita uno los residuos de la comida y demás. Entonces, todo eso tiene que ver con la marca, miren. Ese En el payaso. caso que hay algo así, profe. Sí, cómo creativamente se puede establecer este tipo de comunicación positiva con la marca, ¿sí? Eso lo hacen las estrategias. Miren esto, bueno, esto me lo encontré, pues, como las vallas, son como las vallas. Acuérdense que las vallas es una pieza que busca una comunicación directa, porque pues uno no se detiene, lo que hablamos en la clase pasada, uno no se detiene a leer una valla y si va por la autopista, en una moto menos, o en un carro, ¿no? Uno simplemente alza la mirada y lo que alcance a leer. Entonces, estos patrones de comunicación que se manejan dentro del tono de la marca es muy importante. ¿Y de dónde lo tomaron? Miren, ahí está el arco. Y ahí viene algo muy importante que se llama la asociación, ¿sí? Para poder sacar esta lista, esto que estamos aquí atrás, todo esto de propósito, educar, tenemos que empezar a asociar, por eso están las flechitas. Entonces, testimonial lo asocio con honesto, podría ser. O informativo lo asocio con educativo y explicativo. ¿Sí? Entonces, ahí no hay una flecha solamente dirigida a una, hay muchas flechas que se dirigen a muchos lados, ¿sí? De hecho, me pareció interesante esta diapositiva porque a uno como que lo ubica un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, cercano solamente tiene una flechita a lo emocional, ¿sí? No está ni a directo ni a explicativo, ¿sí? Ven como que la flechita a uno le va diciendo. Informal tiene un carácter personal y tiene un carácter directo. ¿Sí? Si el tono de la marca que yo quiero, yo tengo que definir esto, yo tengo que definir el tono para con el tono empezar a definir el propósito y el carácter. De hecho, empiezan unos con el propósito antes que con el tono. Por eso es que primero las flechitas todas parten hacia el tono. Fíjense que no hay ningún tono que va hacia el propósito, ¿sí ven? Todas van del propósito al tono. Entonces uno define primero el propósito y después define el tono. Y por último el carácter. Así como está acá, básicamente como está en esta diapositiva. Y eso nos lleva a entrelazar. ¿Cómo se entrelaza un concepto creativo desde la estrategia a través de la asociación? Y esto se trabaja mucho con logotipos y también lo vamos a hacer cuando empecemos a crear nuestro manual de identidad para la empresa, que les voy a ir dando. Yo les voy a buscar o ustedes van a buscar, depende pues cómo se vayan dando las cosas, pero la idea es esa. Ese es el propósito de la clase, que ustedes desarrollen una identidad corporativa para una empresa, para una persona, para un bien, para un servicio. Y ya empecé como a mover mis pinitos por ahí con gente que conozco que están haciendo emprendimiento. Entonces yo les digo, hey, mira, lo que pasa es que estoy en una clase de identidad corporativa, tengo unos estudiantes muy pilosos que están aprendiendo todo sobre las marcas y pues me gustaría que trabajaran con un cliente real. Entonces, pues no necesariamente tienes que pagarnos si nos quieres reconocer algo bien. Lo importante aquí es la experiencia y pues todo el manejo con el cliente y todo el lenguaje que vamos a establecer. Eso es lo que ese es el discurso que estoy manejando con algunas personas que conozco que tienen emprendimientos donde no pronto no manejan. Por ejemplo, hay una niña una terapeuta, una persona que trabaja con atención a la primera infancia, que está ayudando con unas terapias con mi hija y ella pues no tiene tarjetas de presentación y es muy buena. Le ha ayudado mucho a mi hija en todo el tema de la motricidad y eso. Y yo le dije a ella, se llama Kelly, le dije, hey Kelly, ¿no te gustaría tener como un logo, como una tarjeta, como un lenguaje para que puedas traer más clientes? Y estoy hablando y así estoy hablando con una persona y con otra. Cuando ya tenga un grupito, podemos trabajar en equipo o le daré a cada uno su cliente. O si ustedes lo quieren proponer, si ustedes tienen algún emprendimiento o de pronto tienen alguien que conozcan que lo puedan hacer, me dicen y lo vamos charlando, pero la idea es que yo quiero que tengamos la experiencia con un cliente real, ¿sí? Por lo menos que ustedes tengan ese fogueo acá conmigo para que cuando lo vayan a hacer en la vida real, pues ya tengan como ese conocimiento y ese bagaje, ¿me entienden? Entonces, eso estoy haciendo. Pues ahí les hice como un paréntesis contándoles un poco, pues porque vi el logo, pero volviendo al tema, eso lo vamos a hacer por ahí en el segundo o tercer corte, vamos a empezar a trabajar un manual de identidad para alguien así. O de hecho, ustedes me pueden decir, profe, hey, yo quiero hacer el mío. Sí, a mí me gustaría hacer el mío. Lo que pasa es que trabajar para uno es más difícil, les soy sincero. Y de pronto no van a estar muy satisfechos con lo que hagan. Es más fácil trabajar para un cliente que para trabajar para uno.
O por lo menos a mí me pasa mucho eso, y cuando yo hago algo para mí no me gusta nada. O sea, por eso es que tengo a mi esposa que me ayuda con esos temas. Yo hago cosas, por ejemplo, para mí, ilustraciones, logos o cosas para mí, y siento que puedo hacerlo mejor. Entonces es más difícil trabajar para uno que trabajar para un cliente. Entonces por eso quisiera que lo hiciéramos también en ese sentido de que sea como la experiencia con un cliente real. ¿Listo, chicos? Bueno, pero ya llegaremos a ese punto. Hablando aquí de la asociación, ya como para ir concretando, la asociación tiene que ver con cómo yo entrelazo conceptos, ¿sí? O asocio ideas. Entonces, ahí dice, es la acción y efecto de asociar dos o más conceptos y valores representativos de la marca. Por tanto, se denomina asociación a la unión de conceptos o de entidades para un fin común. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, queremos hacer un logo que tenga que ver con algo natural, de pronto puede ser algo orgánico, puede ser como una especie de asociación de agricultores de algo, ¿sí? No sé. Entonces, ¿qué asocian? Asocian una pala como una herramienta de sembrar, de cultivar, y asocian como símbolo la planta. Entonces, la pala más las hojitas, igual, ahí crean la identidad, ¿sí? Eso es asociar. Tenemos dos conceptos que se trabajan para un fin común. A ver, por acá les traje otros. Estos son muy comunes, también están en internet. Asociación de la marca, conjunto de percepciones de un consumidor. Tiene sobre el producto que se le ofrece, el conjunto de asociaciones de una marca o que tiene una marca, digamos, sobre el producto en cuestión constituye el posicionamiento de este producto en la mente del consumidor. Creo que está mal argumentado, esto lo copié, pero básicamente lo que les estoy diciendo es cómo yo asocio dos conceptos para poder potencializar una marca o un producto, ¿sí? En específico, y que después tenga un lenguaje claro, que tenga un lenguaje simple. Entonces ahí tenemos como, pues esto puede ser un logo para un restaurante de bebidas o de cócteles, ¿cierto? Entonces, donde el cliente te llame, no sé, Bruno, entonces utilizan la B de Bruno más el concepto del cóctel o del fresco, y ahí sale la asociación de la marca. ¿Listo? Voy a cambiarles este texto que ahorita que lo estoy leyendo, cuando lo leí no me pareció tan desordenado, ahorita que lo leí sí me pareció que está un poco desordenado el concepto, se lo voy a cambiar y se lo subo ahí a la plataforma. Y este es uno de los mejores que encontré, me encantó este logo, esto es un cabezazo, Spartan Golf Club, ¿no? Entonces como que la silueta, esto es síntesis gráfica, ¿se acuerda cuando vimos síntesis por ahí en el primer semestre cuando estuvimos viendo ¿cómo se llamaba? Autoedición. Entonces tuvimos un ejercicio de síntesis. Vamos a hacer acá más ejercicios de síntesis, pero para crear parámetros de comunicación a través de la imagen. Eso en el diseño se llama sintaxis. La sintaxis es el estudio de los signos, los números y las formas. Entonces vamos a hacer ciertos parámetros de signos. Entonces, como por medio de conceptos podemos crear patrones de comunicación, como el que ustedes están viendo ahí. Entonces aquí hay dos conceptos. Está el casco del guerrero espartano y está el deportista jugando golf y la trayectoria de la pelota. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar todos esos conceptos y crear una imagen poderosa? Esos son ejercicios que les voy a enseñar a hacer para que ustedes trabajen en identidad más adelante, cuando les llegue la oportunidad. Entonces aquí tenemos otro, miren. ¿Se acuerdan de esto? Estos ejercicios de líneas que hicimos. Estábamos en autoedición, mira, y otra vez vuelven a nosotros. Estos se llaman ilustración de polígonos, ¿se acuerdan? Que se hace con la herramienta de segmento de línea, pero básicamente es una abstracción del zorrito. Aquí tenemos una abstracción de la luna, o sea, esto es una síntesis. Y los dos conceptos forman la imagen, el logo. Mira, ahí está el zorrito y la cola es como la luna. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si lo quieren compartir, lo pueden compartir. Bueno, antes de hacer el ejercicio, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro de esto, por ejemplo, el tema de la asociación. Si entendieron qué es asociar, que es como unificar dos conceptos para trabajar en un bien común. ¿Sí? Eso es asociar dos conceptos, ¿sí? O dos valores representativos de la marca. Ahí dicen. Entonces no sé cómo vamos, ¿sí me están entendiendo? Pronto, a ver, dice Diana, bien, profe, bueno, eso ya lo habían leído. Bien, ¿Cómo? profe. Sí, Jonathan. Sí, señora, Para ti, dime. ¿por qué es más importante el tono?
¿Para mí qué? ¿Por qué es más importante el tono? Porque el tono es como vamos a presentar en lo visual todos los mensajes y todo eso que hemos investigado. O sea, el tono marca esos parámetros para poderlos trabajar desde lo visual, ¿sí? O sea, el tono es lo que me va a permitir a mí definir colores, me va a permitir definir textos o tipografía, o qué tipo de imágenes voy a utilizar para el que acompañan al mensaje. Sí, por ejemplo, si yo sé que el tono es, a ver, qué sé yo, qué les gusta, informativo, ¿sí? Entonces, y que tiene que ver algo con lo de educativo, entonces yo no voy a colocar, por ejemplo, no sé, un desorden en la imagen, ¿cierto? O sea, o voy a colocar un parque como tal. ¿Sí? Si es algo como educativo, entonces de pronto sería un salón de clase, ¿sí? Los colores, un ambiente agradable, de pronto unos chicos en el computador. Digamos que me mandaron a hacer un banner para decirles a ustedes que vamos a estar desarrollando todo el semestre clases virtuales por medio del college, ¿sí? Eso es lo que busca el cliente, ¿vale? Eso es lo que me dijeron el college que hiciera, para darles un ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué defino yo? ¿Qué tono debe tener ese banner o esa pieza? Debe ser informativa, ¿sí? Porque tengo que decirles que vamos a desarrollar clases virtuales. Entonces, el objetivo de la pieza es informar, es comunicar, ¿sí? Informar y comunicar. Ahora, el carácter es educativo, entonces no voy a colocar ahí a alguien jugando videojuegos, ¿cierto? O alguien durmiendo en la cama. Voy a poner a alguien que está frente al computador, de pronto como muy bien vestido, con los audífonos, de pronto con un cuaderno en la mano. ¿Me explico, chicos? Sí, pero al hablar tú de relacionar, ¿tiene que ver con la personalidad de la marca? Claro, todo tiene que ver con los valores de la marca. Recuerden que cuando yo establezco las estrategias de comunicación en el mensaje, por acá atrás, tengo que desarrollar una lista de valores, ¿sí? Que es lo que yo les digo que uno investiga. Entonces uno empieza a investigar. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Investigar, argumentar, ¿sí? Tener la suficiente información que me permita a mí establecer ciertos criterios de marca, de valores de la marca. Entonces, por ejemplo, respetuoso, serio, informal, formal, ¿me entienden? Posicionamiento, liderazgo, todo ese tipo de valores, hago una lista de valores. Y luego, por medio del tono y de esto que les estoy diciendo, es que yo empiezo, pues, por medio de esos valores empiezo a establecer los mensajes y por medio de los mensajes establezco el tono. Sí, mire, basado en el mensaje, manejo el tono comunicacional de la marca. O sea, ¿basado en qué? En el mensaje. ¿Cómo se buscan los mensajes? A través de la lista, ¿sí? Eso, yo les digo, la otra semana, cuando les muestre, porque no creo que alcance ahorita, no sé cuánto tiempo tenemos, no creo que alcance ahorita. Vamos a mirar cómo se desarrolla, o déjenme lo busco, de pronto si alcanza, tal vez no me demoro mucho. Lo que pasa es que quería, más allá digamos, de decirles cómo lo hagan, es que entender un poco el porqué, ¿sí? De dónde viene cada cosa, porque cuando ya les empiece a mostrar puntualmente cómo se desarrolla una campaña, pues ustedes ya van a relacionarlo mejor con todo esto que estamos diciendo. Entonces, para responderle a Ivonne, el tono tiene que ver directamente con el mensaje, ¿sí? Con los mensajes. Y los mensajes tienen que ver directamente con la investigación y con la argumentación de esa lista de valores que yo voy identificando cuando empiezo a leer y cuando empiezo a investigar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo quiero hablar en el suicidio, volviendo al ejemplo del suicidio, yo me acuerdo que la idea era que no se cometieran más suicidios, o sea, ni uno más, ese era el tema, ese era el mensaje, ni un solo más dato, ni una sola más persona que se muera. Entonces el mensaje era ni uno más, ¿sí? Entonces, en ese mensaje que se hizo a través de toda esa investigación que les estoy diciendo, cuando veamos la campaña lo van a ver. Entonces, teníamos que buscar la cercanía con la gente, entonces empezamos a buscar mensajes, por ejemplo, Juan se quiere suicidar porque perdió el año y su papá es muy estricto, un ejemplo así, o su papá nunca se comunica, ese era un mensaje. Entonces la gente decía, wow, sí, y esos mensajes, ¿dónde los veíamos nosotros? En la gente, en los eventos que se publicaban en los periódicos o en ciertas cosas que de pronto uno no le debe decir a una persona que se quiere suicidar, como tranquilo, mano, usted sí se preocupa, mañana es otro día, ¿sí? Todo el mundo tiene problemas, o sea, ¿para qué se preocupa si todos tenemos problemas? Todo eso pasa, esas son cosas que uno no debería decirle a una persona que tiene pensamientos suicidas. Y yo cómo le estoy diciendo eso, porque lo investigué, porque lo leí. Entonces, eso me dio a mí el criterio para crear esos mensajes. Y por medio de esos mensajes
y ese concepto de campaña de ni uno más, entonces empecé a establecer los colores, empecé a establecer las imágenes, empecé a establecer digamos, los textos, los copies que iba a presentar, ¿me entienden? Todo eso está, por eso aquí lo del McDonald's, ¿sí? Entonces les muestro aquí lo de los arquitos de McDonald's, pero también tiene que ver con lo de la investigación y la asociación. Entonces, acá, chicos, este es el cuadro por eso aclaré lo del tono, lo saqué aparte de todo esto. Bueno, entonces les voy a explicar cuál es el trabajo, ahora sí. Para ahorita, lo podemos hacer ahorita, si no, se los dejo para que lo desarrollen en la semana, y la otra semana vamos a crear una pieza publicitaria, vamos a crear una imagen, un banner, vamos a crear un banner, ¿vale? ¿Y qué vamos a crear el banner de estas imágenes? No sé si alguna vez se las presenté a ustedes, porque yo sé que alguna vez hice, o yo suelo hacer este ejercicio cuando estoy hablando de publicidad y diseño, no sé si fue con ustedes o con otro grupo, pero normalmente yo siempre lo hago, y es básicamente presentarles una problemática, o sea, el tema es esta problemática, entonces estamos hablando de La Guajira, entonces ahí ustedes pueden observar unas mujeres que están como caminando en un desierto, están subidas en un burrito, con trajes típicos de los guayú, puede ser, ¿sí? De una etnia de La Guajira. Y empezamos a ver imágenes un poco más fuertes, ¿no? Entonces una señora ahí como sacando agua de un balde sucio. ¿Y qué más vemos? ¿Qué ven? Ahorita les voy a hacer unas preguntas a ver ustedes que si son buenos observadores. Vemos otras imágenes ahí de ropa colgando en los palos secos. Otra vez está el burro con unos baldes de agua, unas especies de tanques de agua ahí, de potes, ¿sí? De baldes. Otra vez vemos un árbol seco y una señora sacando agua de un tubito, otra vez. Entonces, fíjense, ahí qué está pasando, chicos. Ahí no estamos investigando, no les he puesto a leer nada, simplemente estamos observando. Estamos observando unas imágenes que yo empecé a buscar sobre una problemática en La Guajira que es el agua, ¿cierto? Ahí estoy diciendo, o ahí las imágenes me están diciendo que no hay agua en La Guajira, que hay mucha gente que está pasando sed, ¿vale? Bueno, ahí ya eso es otra imagen. Entonces, ¿qué más puedo leer de ahí? ¿Qué otra lista de valores o de conceptos o de relación encuentran en esas imágenes? A ver, ¿quién quiere aportar? ¿Qué dice Jonathan? ¿Usted qué ha visto? ¿Qué más le evoca? ¿Qué ve que se repita mucho en las imágenes? Ya dijimos el agua, ya les dije el agua, ya les dije que Bueno, la falta de agua. ¿Qué más ves? pues no sé si de pronto esté directamente relacionado, pues la sequía, Sí, falta de agua, sequía, sí. pobreza, Exacto, pobreza, ¿qué más? mm, la desnutrición, de pronto, problemas de desnutrición o problemas de salud. Exacto. Entonces, esto es lo que hace un director de cuentas. Un director de cuentas tiene una información sobre el cliente y lo que hace es contextualizarlo a uno con imágenes que hablan de la historia, hablan de la problemática, de la competencia. En este caso es como vamos a hacer una campaña de intervención. La idea aquí, un objetivo sería crear conciencia sobre la falta de agua en La Guajira. Eso sería un objetivo, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos observando en las imágenes. Ahora hay que entrar a contextualizar por qué en La Guajira no hay agua. ¿Será que es por el terreno o porque los alcaldes se han robado toda la plata? ¿Sí me explico? Entonces ahí uno empieza a identificar ciertos patrones, a comunicar en el mensaje y a establecer eso que estamos hablando del tono, ¿sí? Porque por medio del mensaje es que se establece el tono. ¿Yo qué les diría? Como para no extendernos mucho, ¿sí? O no sé si alguien quiere aportar a alguien más, pero yo escucho un micrófono. No sé si alguien quiere aportar algo. Profe, esto, yo pienso que pues lo que usted está diciendo del agua en sí es como por las tierras infértiles, porque se ve también que la tierra es como muy árida. Oye, no Diana, muy bien, Diana, exacto, allá voy. ¿El tema cuál es? Para que todos lo entiendan. El tema es cómo yo presento eso visualmente. O sea, yo podría poner una foto, ¿cierto? Y pondría en La Guajira se roban el agua, pero de pronto eso yo lo veo en una valla y como que, ay, sí, en La Guajira eso se roban el agua y la plata en todos lados. O sea, no lo estoy sintiendo personal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si de pronto pongo como un terreno árido, como un niño así bien desnutrido, de pronto
orando al cielo para que llueva, ¿cierto? Con una lágrima que le está saliendo por la cara. O sea, siento que de pronto eso, al verlo, si lo coloco grande en una valla o lo pronto voy por la calle y se lo pego a alguien en un sticker, la gente va a decir, uy, ¿por qué es esto? ¿Este man que me está pegando en la ropa? ¿O por qué me están dando esto? Y al ver la imagen diga, wow, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo que empezar a establecer ciertos lenguajes en la comunicación. Entonces, un lenguaje es el terreno, ¿sí? O sea, esto es árido, no hay nada por ahí, está todo seco, está todo digamos, acabado, ¿sí? El terreno es como de piedra. Fuera de eso hay un niño subido en un burro y el burro tiene un montón de tazas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto puede ser una imagen muy fuerte para una campaña, ¿sí? Más que sacar de pronto, poner una foto de estas donde la gente no lo sienta tan personal, ¿vale? O por ejemplo una foto, o esta foto, ¿sí? Ahí no me está diciendo nada de esa foto. Para poder entender esa foto tengo que leer todo el contexto. Pero si yo coloco un niño, estas dos niños que están acá, ¿sí? Una niña con un niño en brazos, el niño todo desnutrido, verás, sin ropa, en un terreno árido, descalzo, y fuera de eso un balde vacío, o rezando o mirando al cielo, esperando que caiga agua. ¿Ven? Esa imagen puede ser mucho más emocional, que es lo que se busca, para poderle tocar el corazón a la gente, por lo que la gente diga, wow, sí, esto es verdad, o sea, esto es una problemática y está pasando en La Guajira. Y de pronto llega un mensaje que diga, no sé, tú tienes agua todos los días, ellos rezan por una gota de agua, un ejemplo, ¿sí? O ellos solo esperan que que caiga, que llueva, ¿sí? No sé, algo que me emocione desde el mensaje. ¿Y qué tono se utilizaría? ¿Eso sería alegre, por ejemplo? Sí, eso sería como divertido, no creo, ¿cierto? Utilizaría textos grandes donde se pudiera leer claramente, donde estuviera peso, no utilizaría textos con mano escrita o a mano alzada, sino textos como muy serios, con pronto una romana, ¿sí? Muy grandes, que digamos que acompañen a la imagen para que eso me evoque. Ese es el tono, el tono es informativo, lo que busco es presentar una problemática. Entonces, ustedes van a desarrollar una pieza, no la van a desarrollar ya terminada en Illustrator, en Photoshop, ni nada, solo necesito ver es el boceto, no más, eso es todo lo que van a hacer. Van a dibujar, van a intentar bocetar, que es lo que estábamos hablando al principio del taller, ¿se acuerdan? Profe, no sé bocetar, tranquilo chicos, no sé, cojan una imagen, por ejemplo, pueden buscar estas mismas fotos, vamos a trabajar con estas imágenes, ¿vale? Entonces ustedes pueden buscar acá, mira, ya les estoy dando, la mayoría es que hagan todo, es que por eso no quería como entrar a decirles, sino más bien leer lo que ustedes me decían, ¿sí? De pronto les voy a compartir otras imágenes ahora sí, ya por el WhatsApp, para que no sean estas mismas, y de esa manera hacemos como un ejercicio más interesante, porque si no la mayoría o todos van a hacer lo mismo que yo les estoy diciendo. Y lo que quiero es que empecemos como a explorar un poco sobre cómo empezar a desarrollar esa asociación. No piensen todavía en colores, simplemente en el mensaje. Entonces, ¿qué van a hacer? Mire, dime, ¿alguien me va a preguntar? Yo, que si no podemos buscar otras imágenes. Sí, claro que sí, Ivonne. No necesariamente tienen que, de hecho, de eso se trata de la argumentación, ¿sí? Dale. Pero yo necesito que hagan esto que está acá. Estas plantillas se las voy a subir ahí a la plataforma o se las voy a mandar por WhatsApp para que ustedes las descarguen. Puede ser un archivo de Word, ¿sí? O mismo hay un archivo de Illustrator. Entonces necesitamos llenar la estrategia de comunicación. Esto es lo que nos ayuda a crear el concepto. Todo lo que hablamos ahorita de concepto se centra en esto. ¿Se acuerdan de esta diapositiva que estaba acá atrás que les decía que estrategias integradas, estrategias de comunicación? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Vale? Esto es lo que nos interesa ahorita. Lo demás, todo esto del componente del copy, de todo esto del lenguaje, todo esto era como para contextualizarles un poco el llegar a este punto, ¿vale? Igual lean la información, si tienen dudas, intenten de leer de nuevo las diapositivas, pero ¿qué vamos a hacer para poder desarrollar ese concepto? Vamos a llenar esta especie de documento. Entonces les explico, el documento se llama Estrategia de Comunicación, entonces dice, describir e identificar el problema a comunicar, ¿sí? ¿De qué? De las imágenes que les estoy mostrando, en este caso de La Guajira. Entonces, ¿cuál sería el problema a comunicar? ¿Sí? Argumente, dice ahí, argumente. Entonces yo escribo acá, yo identifico que el problema a comunicar es la falta de agua y la pobreza en una región tan apartada de Colombia, donde los políticos han despilfarrado el dinero, hay mucha, ¿cómo se dice?
ahí cuando los políticos se roban, no encuentro la palabra. ¿Quién me ayuda? ¿Corrupción? Corrupción, eso es la palabra. Que yo hablo de tantas cosas, luego, corrupción, ¿listo? Exacto, la palabra es el corrupción, ¿sí? La corrupción nos ha llevado a no tener agua, por ejemplo, eso puede ser un mensaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en nuestro primer cuadrito. ¿Sobre qué? Sobre las imágenes que vamos a buscar, ¿sí? O que yo les voy a compartir por el grupo, o que yo les digo, chicos, ya les subí las imágenes, o si ustedes quieren buscar otras imágenes, también lo pueden hacer. Pero lo que necesito, señor. Perdón, pero el tema en sí, ¿cuál es? ¿O tiene que ser como tal un tema social? Es un tema social, porque lo que vamos a hacer es una campaña de intervención. Esto es una campaña de intervención. Recuerdo, la campaña de intervención buscan presentar una problemática sociocultural. Eso es lo que les había dicho al principio. Eso es una campaña que hable del suicidio, que hable de las drogas. Es más, miren, a mí me gusta que mis estudiantes sean muy propositivos. Voy a dejar que ustedes busquen la campaña que quieran hablar, pero tiene que ser una campaña, un tema sociocultural. Y les aconsejo que busquen una campaña que tenga mucha información. La otra semana me van a exponer el porqué de la campaña y me van a mostrar la estrategia de comunicación. Déjenme termino acá porque si no y ahorita al final de la clase les doy solución a las inquietudes que tengan, ¿vale? Entonces déjenme termino acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una campaña, una problemática sociocultural, vamos a buscar fotos, sobre todo fotos, ¿sí? Si quieren, lean un poco, contextualicen un poco, ¿para qué? Para que argumenten, para que llenen este cuadrito. Fíjense que solo hay 1, 2, 3, 4, 5 reglones, o sea, no me peguen ahí un Word, un texto, un libro, no, 5 cositas que ustedes identifiquen en las imágenes que vayan a buscar de su campaña, ¿vale? 5 cositas, ya. Ahí lo escriben, lo que estamos haciendo una descripción, argumenta, dice ahí. ¿Qué vamos a decir? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Entonces, vamos a decir, vamos a exponer la falta de cuidado o el poco, ¿cómo se dice? Digamos, el poco interés del gobierno en poder ayudar a la gente de La Guajira. ¿Y cómo lo vamos? Ese es el objetivo, ¿sí? Exponer a la gente o exhibir o presentar que el gobierno ha sido súper corrupto. Tienen que describir aquí cuál es el objetivo. ¿Sí? Debe ser claro y conciso y simple, ¿vale? Acuérdense lo que estábamos hablando en la diapositiva en cuanto al mensaje, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? ¿Sí? Vamos a un objetivo, vamos a hacer una campaña para reunir fondos que permitan crear un tanque de agua en La Guajira. Sí, ese es el objetivo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Eso es lo que vamos a decir. Entonces, ahí pueden escribir también un mensajito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? O más que todo es como el objetivo. Acá, ¿cómo lo vamos a decir? Entonces, aquí sí viene el mensaje. Aquí es donde está el mensaje. Entonces, por falta de corrupción, falta de agua. Ese es el mensaje. O por mucha corrupción, muy poca agua. No sé, aquí estoy hablándoles de cosas que se me ocurren en el momento. Pero ustedes ya con toda la argumentación y con las imágenes y todo eso ya pueden empezar a crear un mensaje un poco más contundente. El mensaje tiene que ser, acuérdense que el mensaje debe invitar a la gente a la reflexión o a la emoción. Sí, acuérdense de eso. Entonces aquí colocamos, ¿cuántos mensajes? Todos los que se les ocurra, pero no les aconsejo que sean más de 3. ¿Sí? O sea, 3 mensajitos claros, concisos, es suficiente para trabajar. ¿Qué tono aplicar a la comunicación? Entonces, comunicación asertiva, ahí les coloqué. Entonces, asertiva, o van y revisan la plantilla y empiezan, una comunicación asertiva es una, o informativa. Entonces, escriben, acá hacen una descripción de cómo van a aplicar ese tono. Entonces, en la campaña, el tono de la imagen o del mensaje que voy a intentar comunicar, es un mensaje que busca invitar a la gente a que tome conciencia sobre el valor de nuestros pueblos étnicos en La Guajira, porque forman parte de nuestras raíces. Entonces aquí escriben, pero algo muy conciso, ¿sí? O sea, qué tipo de tono o comunicación van a utilizar en su mensaje. Y lo describen acá, ¿vale? ¿Qué más sigue acá? Entonces, esto ya, entonces, ¿qué valores? Tengo que arreglar acá que me fueron dos A. ¿Qué valores, imágenes se asocian al mensaje? Entonces, el que estamos hablando ahorita, falta de agua, terreno árido, un burro cargando tanques, un niño desnutrido, no sé, niños descalzos. Acá ustedes escriben qué valores, ¿sí? Pobreza,
discriminación social, descuido del gobierno. Entonces escriban acá qué valores asocian a ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El que está acá. Sí, el que acaban de establecer aquí en el eslogan. Y acá abajito hacen un boceto, ¿sí? Donde ustedes van a graficar su idea. Entonces acá sí es que, bueno, aquí voy a colocar el niño así, un boceto, ¿sí? Si no saben dibujar, entonces busquen imágenes, armen un collage. Yo también cuando hacía en la universidad, en la materia de campañas publicitarias, entonces armábamos collage, porque había gente que no sabía dibujar, entonces no hagan un garabato, ni un mamarracho ahí como, hey, mire, profe, dice aquí, esto es un tanque, yo veo un óvalo, ¿sí? Esto es una persona y una persona con palitos y bolitas ahí, ¿no? O sea, hagan algo que se entienda. Entonces, yo les aconsejo, lo pueden hacer a mano si quieren, pero pues la idea es que esto quede como chévere, que quede como presentable. Entonces, lo que pueden hacer es, si van a armar con collage, entonces cojan revistas o tómenle fotos impriman una de las fotos que van a revisar y arman ahí la composición de un banner. Vamos a hacer un banner para presentar esto, ¿vale? Esa es la pieza gráfica que vamos a utilizar en nuestra campaña. ¿Listo, chicos? Eso es para la próxima clase. Y ya la próxima clase les voy a mostrar cómo se elabora una campaña de intervención dentro de los ejemplos que yo tengo para que ustedes vayan pensando también en la de ustedes, ¿vale? La otra clase vamos a hacer un ejercicio de asociación de concepto y gráfica. Entonces yo les voy a decir cómo graficamos la dureza, cómo graficamos, por ejemplo, el sabor de una fresa. ¿Sí? ¿Me entienden? Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la asociación de un concepto y la imagen. Entonces necesito que traigan ahí Photoshop, porque vamos a trabajar un poquito en Photoshop, vamos a hacer una fotocomposición para ayudarles a entender mejor su gráfica. Entonces ahora sí abro la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta o inquietud. Mi dibujo no es que sea más lindo, dice Juan David, pero les digo, si no saben dibujar, si sienten que de pronto el dibujo les va a quedar un poco chafita, con el respeto pues, de ustedes, hagan un collage, busquen... Profe, dime. Señor. Entonces, imprimimos esos cuadros que nos estás dejando, ¿lo imprimimos? Sí, o te daría igual que lo trabajáramos en Word? Lo pueden imprimir, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesito que yo verlo y que todos lo veamos, exacto. Entonces, ahí lo pueden hacer de muchas formas. Uno sería imprimirlo y llenarlo a mano. Si quieren, lo pueden llenar a mano. Pero entonces, ¿qué pasa? Que luego le tendrían que tomar una foto, pues porque necesitamos mostrarlo acá en la presentación. O lo que yo les recomiendo es, bajen las imágenes, las llenan, por ejemplo, en Illustrator. Ponen acá, abren las imágenes en Illustrator, llenan ahí los diferentes cuadritos que les estoy pidiendo que hagan y las convierten esas imágenes a JPG y la otra clase cuando yo le diga, Ivonne, listo, déjame, compártenos por favor tu idea para el problema social que escogiste. Entonces tú compartes la pantalla y dices, bueno, profe, yo escogí, no sé, el abuso sexual a los niños. Entonces, estas son mis imágenes de donde me basé para crear mi idea. Entonces nos presentan las imágenes. No tienen que ser muchas, por ahí unas 5 o 6, pero que sean muy explícitas, ¿me entiendes? Obviamente, pues tengan cuidado también con fíjense que aquí no estoy trayendo imágenes sexuales ni nada. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes argumentan su idea. ¿Sí? Pero esas imágenes van aparte de esas imágenes van aparte, sí, señorita. Sí, señora, perdón. Esas imágenes van aparte. Entonces, lo que hace es que nos las muestran, así como hice yo con el de la Guajira. Entonces, les muestro la Guajira. Entonces, les digo, vean, chicos, esta es mi problemática. Entonces, vengo acá, les voy mostrando las imágenes. Sí, miren que no son muchas, son como unas 4 o 5. Ahí ya empecé otro tema. ¿Listo? Entonces, nosotros las vemos, entendemos lo que queramos entender. Y de pronto, entonces, ya luego tú dices, listo, esas son las imágenes y pues estos son lo que yo identifico. Entonces, acá nos lees un poco lo que hiciste. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Entonces, cómo se va, qué mensaje o cuál es el objetivo, cuál es el tono que vas a manejar, ¿sí? Y demás. Y al final, pues nos muestras tu gráfica. Entonces yo le voy a preguntar luego a Jonathan, ¿tú qué sientes al ver esa idea de Ivonne? Entonces Jonathan me va a decir, no, profe, yo la verdad pensaba mejor que ¿me entienden?
o yo le pregunto a Melchidek o a Diana, Melchidek, ¿que tienes algo que aportarle al mensaje que está planteando Ivonne? Entonces, y eso es una lluvia de ideas. Eso es lo que se hace en una reunión de creativos. Así es que se trabaja en una agencia. Todos, digamos, a los diseñadores les dan un tiempo para desarrollar una idea y luego hay que presentársela al director de arte. El director de arte por lo general produce o desarrolla como un parámetro. Yo les puedo decir, bueno chicos, en lo que ustedes vayan a hacer tiene que ir un niño, ¿sí? En lo que ustedes vayan a hacer debe ir el desierto. ¿Me explico? Entonces el director de arte, ¿por qué? Porque la función del director de arte es como ir organizando todas las ideas. Entonces, basados en eso, pero acá les estoy dando libre creación, libre ¿qué? Imaginación, ¿entienden? Libre creación en concepto y idea. Entonces, pues, de eso se trata el ejercicio para poder hacer nuestra primera estrategia de comunicación. Y a partir de acá, pues empezamos a resolver todo lo demás en cuanto a la campaña. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé si me entendiste, Ivonne, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, claro que sí. Entonces, mi idea sería en la última parte donde tú pides el boceto, yo haría el boceto, le tomo la fotografía y se lo pego ahí a la... Muy bien. Sí, la idea es que todo lo podamos ver, Ivonne, ¿sí? Entonces, puedes ir, por ejemplo, Juan David me decía que no sabía dibujar, entonces la opción sería esa, que de pronto, Juan, en las fotos que busques vas a encontrar ciertos elementos que se repitan, entonces imprime uno de esos elementos y armas un collage. Sí, esto es un poco el ejercicio del proceso creativo de partir, de hecho, de hacerlo a mano, de hecho. Sí, es como antes de botarse en el computador a mirar qué hay y demás, es como darse la oportunidad de desarrollar el ejercicio a mano, ¿sí? Eso lo aprendí cuando trabajaba en las agencias. Nosotros nos decían, dibuje, a mí me ponían a dibujar, eso es lo que yo hacía. O sea, por ejemplo, venía, no sé, digamos que Ivonne es mi compañera de trabajo, entonces me decía, como Ivonne no sabía dibujar, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, entonces me decía, Pedro, mira, es que yo tengo esta idea para presentársela al comité, pero pues no sé si tú me puedes ayudar a hacer aquí una manzana. Entonces yo me ponía y le dibujaba una manzana. ¿Me explico? Entonces es como buscar la manera de cómo presentar la idea gráficamente partiendo de todo esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivo? De empezar a desarrollar una campaña, ¿sí? De empezar a mirar cómo vamos a manejar las piezas, cómo vamos a manejar la composición, cuál es el tono de la campaña, si el mensaje es claro, es simple, si el mensaje es emocional, es racional, en fin, no tienen que, hay otra gente que se ponía así como a terminar, entonces de una vez entregaban la pieza, y decía, mire, esto es lo que yo visiono, también se puede hacer, si ustedes quieren de una vez intentar hacer el banner y presentarlo así ya editado y todo el tema, lo pueden hacer, pero obviamente con la idea de que se va a corregir y de pronto se lo rechacen y les toque volver a empezar. Entonces, por eso les digo que más hagan el ejercicio de crear como un dibujo, una ilustración o si no, un collage en esa idea, pero lo más importante acá es toda la parte argumentativa, ¿vale? Porque sobre eso es que vamos a empezar a desarrollar todas las demás piezas. Y pues nada, chicos, es leer toda esta información. Yo creo que está siendo clara, excepto por ahí unas dos cositas que vi ahorita que voy a corregir. Y yo se las estaré subiendo a más tardar. Hoy es miércoles, por ahí a más tardar el viernes. Ya tengo, porque no tengo que preparar clase también para mañana. A más tardar el viernes, yo les estoy subiendo las imágenes de ahí a la plataforma. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna otra inquietud, si me hayan entendido qué es lo que hay que hacer. Es que si fíjense, yo les hubiera puesto a las imágenes esta semana que pasó, pues lo más probable es que no hubieran perdido todo el tiempo porque no habíamos visto nada de esto. Entonces acá está todo claro, pienso yo. Por mí, todo claro, profe. Yo entendí todo, pues voy a hacer lo posible para dibujar bien los bocetos. Sí, hagan bocetos claros, ¿vale? No hagan garabatos, ni mamarrachos, ni líneas X ahí que luego le toque a uno con un diccionario de Melchidek, por dar un ejemplo, ¿no? Saber identificado letras ahí todas raras de que uno no entienda qué es lo Tener que que quiere llamar decir. A un traductor, para que resuelva la gráfica, sí. Acuérdense que nosotros somos muy visuales, ¿sí? Entonces utilicen todos los recursos que se han aprendido para darse a entender. ¿Listo, chicos? Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, no sé, Gaby, por ahí está preguntando algo, ¿no? Entonces, gracias. Nada, chicos, espero les haya gustado la clase, espero les haya parecido por lo menos informativa.
Y nada, esperen la información, esperen las imágenes, las diapositivas y pues nada, mucha creatividad. Bueno, Dale, profe, hasta luego. Profe, Muchas gracias. bueno, Jonathan, entonces les deseo buena noche, chicos. Gracias, Ya igualmente. podemos dar por terminada la clase de hoy. Bueno, Gracias, profe. bueno, chicos, que descansen. Voy a Listo. terminar aquí la grabación. También esta grabación se las voy a compartir, bueno, para que la vuelvan a escuchar, por si tienen inquietudes de más, de tener grabación.